El viaje de Zoro a otro mundo. 46 a las 4 de la tarde de ese día, Gojo Satoru regresó a la casa. Después de haber descansado bien, el rostro de Gojo Satoru lucía mucho mejor. Los 6 ojos visibles detrás de sus gafas de sol brillaban y estaba cuidadosamente envuelto en limibles. Parecía como si estuviera rechinando los dientes hacia Toji, pero eso era de esperarse. ¿Cuándo fue alguna vez que el joven señor de la familia Gojo fue agarrado por el pelo y arrojado lejos? Además, al llamarlo gorila, parecía que no había diferencia entre que los Zenin y los Gojo lo trataran como a una bestia. La comisura de la boca de Toji se torció con sarcasmo. Satoru, es de mala educación llamar gorilas a la gente. Esta vez, trajo a otra persona con él. Toji miró de reojo al hechicero que estaba de pie junto a Gojo Satoru. El joven hechicero con un mechón de cabello cayendo hacia adelante y el resto enrollado de forma extraña era alguien a quien había visto antes en el zoológico. Toji miró al hechicero, que le daba una sonrisa benévola, y lo evaluó. Este tipo también es bastante fuerte. Solo un poco más débil que Gojo Satoru. En este nivel, probablemente era un hechicero de grado 1, al menos de semigrado 1. Además, aunque no estaba seguro de qué tipo de técnica era, cuando Toji activó su Haki de observación, sintió muchas presencias alrededor de este tipo, no solo él. Era un bullicio. Toji frunció el ceño. Ese sentimiento era, dado que este hechicero no era un espíritu maldito, parecía probable que su técnica implicara la manipulación de espíritus malditos. Manipulación de espíritus malditos. Una técnica que implica capturar espíritus malditos subyugados y controlarlos. Aunque el número y el grado de los espíritus malditos que un hechicero puede capturar y controlar varían enormemente entre hechiceros, aún así, es una técnica bastante buena. Toji casi nunca había percibido a un hechicero con una técnica así a través del Haki de observación, por lo que no podía estar seguro de si realmente se trataba de una manipulación espiritual maldita. Si peleamos, ¿qué pasaría? Toji reconoció que Zoro había dicho que era más fuerte que Gojo, pero eso fue solo en un escenario de 1 contra 1. Si el otro bando realmente era un manipulador de espíritus malditos de grado 1, podrían terminar luchando contra docenas de ellos contra uno, si tenían mala suerte. Por supuesto, si los espíritus capturados eran de un grado inferior, podría ser solo un caso de cantidad sobre calidad. Aunque había 2 de este lado, incluido Zoro, Toji no tenía intención de dejar que Zoro se enfrentara a esos individuos. Absolutamente no. Gojo irrumpió ansiosamente, interrumpiendo sus pensamientos. Ya basta de eso, ¿dónde está ese niño con cabeza de pelota de tenis? Satoru dice que tiene algo que decirle al niño de esta casa. ¿Podemos entrar? Getou naturalmente cubrió la boca de Satoru y preguntó cortésmente. Sin embargo, Toji notó fácilmente que la mirada de Getou se desvió brevemente hacia el objeto maldito de almacenamiento que llevaba Toji. Aunque su sonrisa parecía amistosa a primera vista, era lo suficientemente fría como para volverse hostil en cualquier momento. Parece como si llevara una máscara. Los jóvenes hechiceros de la escuela secundaria no iban a engañar a Toji tan fácilmente. Bueno, está bien. También estaban listos para apuñalar y huir en cualquier momento. Toji pensó en el cepillo de pelo natural dentro del objeto maldito de almacenamiento y las rutas de escape que había planeado, abriéndoles camino para entrar. Gojo, al recibir una palmada en la mano por parte de Getou, se quejó. Esto debería haberse hecho antes, de todos modos. Satoru se quitó los zapatos con naturalidad y entró en la casa. Un zapato voló hacia dentro de la casa, lo que hizo que Toji frunciera el ceño. Getou Suguru, aunque seguía tenso, acomodó cuidadosamente sus zapatos. Toji no les quitó los ojos de encima mientras cerraba la puerta y, sin mirar, pateó el zapato perdido de Gojo hacia la entrada. Dentro, Zoro estaba sentado solo en el sofá. Megumi estaba en casa de la niñera, no allí. Los ojos de Gojo Satoru y Zoro se cruzaron. En el momento en que se encontró con esos ojos grises comunes, desprovistos de cualquier rastro de energía maldita, Gojo Satoru sintió un escalofrío. Aún así, solo un ordinario no hechicero sin ninguna característica distintiva era visible para los 6 ojos. Sin embargo, el alma de Gojo Satoru siguió haciéndole señales y advirtiéndole. La persona que tiene delante es fuerte. Aunque no podía entender por qué. Por primera vez en su vida, Gojo Satoru sintió miedo, curiosidad y tensión hacia lo desconocido. Por eso, incluso después de pasar noches deambulando durante los últimos 5 días, buscó con urgencia la respuesta que quería escuchar lo antes posible.
Zoro se quedó sin palabras en ese momento, así que, con el ceño fruncido, se sentó en el sofá y miró a Gojo Satoru. ¿Me estás preguntando qué soy? ¿Viniste aquí solo para escuchar la respuesta a esa pregunta? ¿En casa de alguien y nada menos que a las 4 de la mañana? Por supuesto. Porque, si no, habría pasado varias noches buscándolo por todo Tokio. Gojo declaró con orgullo, con las manos en las caderas. Luego, señalando con el dedo a Toji, exclamó. Si ese gorila no hubiera interferido, podría haber obtenido una respuesta antes. Fue una locura, pero Zoro lo aceptó. Después de todo, en su vida anterior, Zoro formó parte de una tripulación de locos conocidos como piratas, incluso considerados los más locos de un grupo que ya era considerado demente por sus miembros. Baja la voz delante del niño, Satoru. Geto miró preocupado a Zoro, que estaba sentado frente a Gojo. Gojo había insistido en que lo visitaran porque había encontrado al niño que había visto antes y quería que Geto lo acompañara, pero Geto no podía entender qué podía tener Gojo que ver con un niño tan pequeño. Como antes, a los ojos de Geto, Zoro parecía demasiado joven. Quizás de 6 o 7 años. Aunque llevaba una espada, parecía demasiado joven para blandirla. Geto sonrió suavemente, se inclinó para encontrarse con la mirada de Zoro y dijo con voz amable. Hola. Soy Geto Suguru. Puedes llamarme Geto, Suguru o simplemente hermano si lo deseas. ¿Nos conociste a mí y a Satoru antes? Zoro se encogió de hombros. Para ti es la segunda reunión, pero para ese chico es la tercera. Llegó hoy a las 4 de la mañana. Geto miró a su compañero con una mezcla de horror y desdén. Gojo se erizó en respuesta. ¿Qué pasa con esa mirada, Suguru? Geto suspiró profundamente, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Lo siento, me disculparé en su nombre. Bueno, todavía no sé tu nombre. ¿Cómo te llamas? Zoro no pensó demasiado antes de responder. Gojo saltó de su asiento y Toji se estremeció. Incluso Geto se quedó callado y dijo. ¿Zenin? Podría ser, Zoro parpadeó, sin entender por qué todos reaccionaban con tanta vehemencia. ¿Eres miembro del clan Zenin? Ese gorila también lleva el nombre de Zenin. ¿Lo sois los dos? ¿Qué, no lo sabes? ¿Llevas ese nombre sin saberlo? Habla para que pueda entender. Zoro se enojó y Gojo miró a Toji. Oye, gorila. ¿No le has dicho lo que significa Zenin? Puedo entender que el niño no lo sepa, pero tú seguro que sabes lo que es el clan Zenin. ¿No es tu hijo biológico? ¿Eras originaria del clan Zenin y luego lo secuestraste o lo adoptaste y? No hables despreocupadamente de mi padre. Zoro interrumpió bruscamente a Gojo. Los ojos grises de Zoro y su voz se volvieron fríos al mismo tiempo. No tenía intención de pelear, pero tampoco iba a permitir que insultaran abiertamente a Toji sin decir nada. La amenaza abierta y fría del infantil Zoro hizo que los ojos de Geto se abrieran de par en par. Gojo abrió la boca de par en par en estado de shock. ¿Podría ser él tu verdadero padre? ¿En serio? Tu cabello es incluso verde. No te pareces en nada a él. Ni tú ni la gente de Zenin. Es extraño. Al juntarlos, de alguna manera emiten una vibra similar, lo que parece ser un rasgo característico de esa casa. Gojo murmuró. Zoro, sin entender la conversación, miró a Toji. El rostro de Toji estaba severo y movió ligeramente los labios. Si ese es el caso, Zoro era indiferente. Parece relacionado con el pasado de mi padre, pero él no tenía curiosidad por eso. Durante un largo rato después de la explicación de Gojo Satoru, Zoro escuchó con un oído y dejó que lo escuchara con el otro. Al ser naturalmente indiferente hacia los demás y no concentrarse en temas que no le interesaban, Zoro bostezó con una mirada indiferente. Al darse cuenta de esto, Gojo Satoru se inclinó hacia la cara de Zoro. Oye, pelota de tenis. No escuchaste ni una palabra de lo que acabo de decir, ¿verdad? No es una pelota de tenis, es Zoro. Satoru se rascó vigorosamente el cabello blanco. Zoro pensó que parecía un pollo nervioso. Gojo, no pierdas los estribos con un niño. Es natural que los niños tengan menos concentración que los adultos. Geto lo reprendió. Zoro, inseguro de si participar o enojarse, finalmente decidió no reaccionar en absoluto. Con un fuerte suspiro, Gojo dijo entonces jactanciosamente. Está bien. Te haré una pregunta sencilla que incluso un niño tonto como tú puede entender. ¿Qué le acabas de decir a mi hijo? Toji se quedó en silencio y Zoro arqueó las cejas. ¿Estaba al tanto de algo o solo estaba investigando? Aparentemente habiendo recibido su respuesta del silencio, Gojo se encogió de hombros. Eso pensé. Mis ojos son especiales, ¿sabes?
Pueden ver a través de la mayoría de las cosas. Los místicos ojos azules se asomaron a través de las pestañas blancas revoloteando antes de revelarse nuevamente. Pero tú y tu espada, no puedo ver nada especial con mis ojos. Un no hechicero común y corriente y una espada común y corriente sin ninguna energía maldita. Una combinación que no debería poseer ninguna fuerza. Sin embargo, mis instintos, mi alma, me dicen algo completamente diferente. Eres fuerte, afirmó Gojo Satoru con decisión. Toji se sentía tenso, pero Zoro se mantuvo tranquilo. Era de esperarse. Así como Toji había reconocido a Zoro, los seres fuertes se reconocen entre sí. Me habría sentido un poco decepcionado si no se hubieran dado cuenta en absoluto. Porque parecería que los más fuertes de este mundo solo son esto. Ya conoces los conceptos básicos sobre los hechiceros y los espíritus malditos, ¿verdad? Tu linaje, el clan Zenin, junto con los clanes Gojo y Kamo, han sido considerados familias prestigiosas en el mundo de los hechiceros durante mucho tiempo. Y en ese lugar, realmente les gusta el talento. Gojo volvió a ponerse las gafas de sol y sonrió. No estoy seguro exactamente de la edad que tiene este niño. Pero parecía seguro que tenía menos de 10 años. Si Gojo lo consideraba fuerte a esa edad, entonces habría sido un genio que aparece una vez cada varios cientos de años, incluso en las prestigiosas tres grandes familias. Zoro claramente no mostró ningún interés. Puede que no te interese. Pero, ¿la gente del clan Zenin intentaría llevarte inmediatamente con su familia? Toji, que estaba apoyado contra la pared y escuchando en silencio, intervino. Toji se acercó y se dejó caer al lado de Zoro, envolviéndole un brazo sobre los hombros. No estaba claro si estaba tratando de protegerlo o si estaba listo para huir con él en cualquier momento. Probablemente ambas cosas. ¿Qué hay de malo en lo que dije, gorila? El clan Zenin nunca registrará a este niño en su registro familiar. Deberían estar agradecidos por el simple hecho de reconocer su existencia. Pensar que el clan Zenin querría registrar a Zoro solo porque tiene talento es ciertamente un proceso de pensamiento apropiado para un joven maestro protegido. Por supuesto, Zoro es fuerte. Tiene talento. Toji no tenía intención de negarlo. Sin embargo, Zoro no es lo que están buscando. El candidato definitivo que quiere el clan Zenin es un hechicero varón con la técnica de las 10 sombras. Incluso si uno es fuerte o talentoso, si no es hombre o hechicero, no será aceptado y será rechazado. Toji era la prueba viviente de eso. Toji supuso que Gojo Satoru no era consciente de tal rechazo, ya que nunca había tenido que enfrentarse a él en su vida. Desde su nacimiento, él era exactamente lo que más veneraban y reconocían. El dueño de los 6 ojos, nacido en el clan Gojo por primera vez en 400 años, y su técnica era la técnica maldita ilimitada. Eso era todo lo que el clan podría haber esperado. Desde el momento de su nacimiento, habría sido designado como el jefe del clan, y todos los recursos del clan Gojo se habrían vertido en Gojo Satoru. Era natural que Gojo Satoru no fuera consciente de la existencia del prejuicio y el desdén, ya que nunca los había experimentado. Por otra parte, Zenin Toji conocía muy bien los prejuicios, rechazos y desprecios particulares del mundo de la brujería. Por eso nunca quiso que sus propios hijos pasaran por esas experiencias. Por eso había estado evitando que Zoro se enfrentara a los espíritus malditos últimamente, pero al final, fueron descubiertos por un hechicero. Ocurrió demasiado pronto. No había pensado que podrían ocultar a Zoro de los ojos del mundo de la hechicería para siempre. Sin embargo, sucedió mucho antes de lo esperado. Ahora, 2 hechiceros, Gojo Satoru y ese hechicero del flequillo, ya sabían de la existencia de Zoro. El mundo de la brujería es pequeño. Bastaba con que ellos le dijeran una palabra a 1 o 2 personas y los rumores se propagarían por todo el mundo de la hechicería en un abrir y cerrar de ojos. Tal vez todo estuviera en silencio durante un tiempo, pero ¿cuánto tiempo? ¿1 mes? ¿O 2 meses? Un no hechicero de tan solo 5 años que es fuerte. Esos 2 podrían sentir curiosidad por Zoro sin sentir ninguna aversión hacia él. Pero la mayoría de los hechiceros no reaccionarían de la misma manera. Se preguntaban cómo un no brujo podía ser más fuerte que un brujo, los ignoraban, los desagradaban, los calumniaban, dudaban y los rechazaban. En el peor de los casos, incluso podrían intentar borrar su existencia por completo. Cuando sus pensamientos llegaron a ese punto, un instinto asesino se encendió dentro de Zenin Toji como si encendiera un encendedor. Ojalá estos 2 desaparecieran. Si elimina a estos 2 ahora y se muda lejos, Zoro podría evitar la atención del mundo de la hechicería durante al menos unos años.
Zoro se está volviendo más fuerte cada día y, cuando tenga 10 años, ni siquiera los ancianos de la sede tendrán una oportunidad contra él. Esta zona es toda residencial para los que no son brujos. No es un lugar donde los hechiceros puedan causar conmoción sin miramientos y usar técnicas destructivas. Además, la geografía de esta zona, hasta el último callejón, estaba en la cabeza de Toji. Si llegaba el momento de pelear, las probabilidades estaban a su favor. ¿Qué estás mirando, gorila? Ante las bruscas palabras de Gojo, Toji inconscientemente relajó el puño que no se dio cuenta que estaba apretando. Aunque carecen de modales, suerte y cortesía, estos dos no han mostrado ninguna hostilidad hacia Zoro ni hacia Toji, y mucho menos hacia Megumi. Simplemente por el motivo de irritar a Toji, matarlos no estaría bien. Por el bien de los niños que se quedarían a mi lado pase lo que pase. Poco a poco, Toji fue aliviando el deseo asesino que había florecido en su pecho. En cuanto sus ojos verdes recuperaron la calma, Gojo se dio la vuelta con una sonrisa. ¿Te enamoraste de mí? Supongo que soy bastante guapo. La intención asesina que Toji acababa de calmar volvió a estallar en 3 segundos. Toji levantó el puño, pero al ver que Gojo estaba claramente envuelto en sin límites, lo bajó de nuevo. A menos que fuera un tipo destructivo de energía maldita, el nivel de energía maldita de Toji no podría penetrar sin límites. Debería echarlo de casa rápidamente. Si tuviera que soportar más el parloteo de Gojo, tal vez acabaría metiéndole una maldición natural en el cuello. Si ya terminaste de hablar, te agradecería que abandonaras mi casa, Lord Gojo de Limigles. Ja. Y tú eres de la familia Zenin. Un don físico gracias a ser una restricción celestial con 0 energía maldita. Entonces, él realmente tiene los 6 ojos. No solo un ojo que lee el flujo de energía maldita. Considerando que sabe exactamente qué es Toji, a pesar de que no tiene energía maldita. Bueno, esa debe ser la razón por la que sintió a Toji detrás de él en ese momento. Vamos a tranquilizarnos todos. No podemos pasarnos todo el tiempo aquí charlando. Gojo, ¿qué tal si vamos directo al grano y nos vamos? Gojo emitió un grudido. El punto principal. En un principio vino aquí por curiosidad. Quería ver qué tipo de personas podían huir de Gojo Satoru de esa manera. Por primera vez, apareció algo que ni siquiera los 6 ojos podían discernir, y apareció un ser humano sin energía maldita, ambos a los que quería volver a ver. Así que los encontró de nuevo después de pasar toda la noche buscándolos. Pero incluso después de verlos de nuevo, todavía no lo entiendo realmente. Estaba seguro de que eran fuertes, pero aún no estaba claro por qué eran fuertes ni cuán fuertes eran. Eso era cierto tanto para el chico de pelo verde como para Toji. Ah, y había una cosa más que quería preguntar. ¿Tienes una meta? ¿Algo que quieras lograr? Gojo Satoru tenía curiosidad sobre qué quería este chico fuerte y cuál era su objetivo, especialmente porque se volvería aún más fuerte en el futuro dada su edad. La respuesta de Zoro llegó de inmediato. Gojo se quedó atónito por un momento y luego se echó a reír. Jaja. Qué lástima. Porque somos los más fuertes. Gojo, no discutas seriamente con un niño. Es gracioso, Getou. Los más fuertes somos nosotros. Tú y yo. Gojo señaló a Getou y a sí mismo por turno. Getou suspiró. Aún así, parecía un poco orgulloso y no lo negó. Zoro no reaccionó mucho. El tiempo lo diría, después de todo. Gojo se levantó con un grudido. De todos modos, fue interesante. Vale la pena visitarlo. Todavía había mucho que no sabía y quería aprender más. Entonces debería ver más de ellos. Gojo Satoru llegó a una conclusión clara. ¿Cómo podría seguir viéndolos? Sería problemático para Gojo y Getou venir aquí cada vez. Todavía eran estudiantes, pero como hechiceros, ser hechicero no era un trabajo tan placentero. Entonces la solución fue invitarlos a donde estaba Gojo. Pelota de tenis, gorila. Te lo dije, no soy una pelota de tenis ni un gorila, chicos, vengan a Jujutsu High. Si Zoro no hubiera conocido a Toji ese día. Como siempre, Zoro salió a buscar a Toji, quien no había regresado a casa desde la muerte de Kie. Y como siempre, regresó a casa sin encontrar nada. Pero Zoro continuó saliendo de casa para buscar a Toji. El día siguiente, y el otro día. Llego tarde para presentarme. Soy Fushiguro Sakura. Zenin Toji miró fijamente a la mujer que se estaba presentando. Era alta, pero tenía una piel con imperfecciones, con pecas y granos visibles en sus mejillas. Su nariz estaba ligeramente torcida y, lo más importante, no era el tipo de Toji. Sin embargo, nada de eso importaba.
Se trataba de un matrimonio cuyo objetivo era encontrar una mujer que pudiera hacerse cargo de los niños en lugar de Toji, que había cambiado su apellido y no había vuelto a casa. En ese sentido, esta mujer llamada Fushiguro era aceptable. No tenía ninguna queja sobre casarse con un miembro de la familia como yerno, no descargaba sus frustraciones con los niños innecesariamente. Ya tenía una hija algo mayor y siempre venía a casa. Por encima de todo, su gusto ya se había convertido en algo que nunca podría volver a encontrar. Ni los demás ni nada más importaban. Zenin Toji vivió su vida con esta mentalidad. Jugaba todos los días, convencía a mujeres para que se acostaran con él, aceptaba trabajos para matar gente cuando el dinero escaseaba y volvía a apostar con ese dinero. Era una vida como una rueda de hámster. Cuanto más giraba, más se hundía en el fango, tal vez incluso en el infierno. De vez en cuando, pensaba en su hijo de pelo verde y en un bebé que ni siquiera podía caminar, pero Toji se obligó a apartar esos recuerdos de su mente. Tenían una casa donde vivir y él enviaba dinero para gastos de manutención siempre que tenía dinero. Ese ya era un entorno mucho mejor que el en el que Toji creció. No se puso en contacto con el clan Zenin, por lo que Megumi probablemente tuvo que vivir como hechicera sin el apoyo del clan, pero probablemente era mejor estar con Zoro. El clan podría no darle la bienvenida a Zoro, a diferencia de Megumi. Ahora, todo carecía de importancia. Ni sus hijos, ni su nueva esposa, ni el dinero. Viviría así hasta que llegara el fin. Un fin digno de basura que se revolcaba en el infierno. Eso también carecería de sentido. Y ese final llegó el día en que Toji recordó el nombre de su segundo hijo, que había olvidado. ¿Algunas últimas palabras? Cuando Gojo Satoru preguntó con calma, Toji respondió con la misma calma. Incluso si lo hubiera, no era algo que decirle al joven señor que tenía delante. Confundido por los pensamientos inexplicables, Toji se sintió momentáneamente desorientado. Al borde de la muerte, ¿quién estaba allí para escuchar sus palabras? Al ver que Toji permanecía en silencio, Gojo abandonó el lugar. Tal vez fue a buscar a un colega manipulador de espíritus o a encontrar un sujeto de crecimiento. Después de todo, Toji, ahora solo un cadáver, no representaba ninguna amenaza. Toji se tambaleó unos pasos antes de desplomarse contra la pared. Incapaz de comprender la situación, se tocó la herida que tenía en el costado y luego, débilmente, bajó la mano. Fushiguro Toji todavía estaba vivo. Vivió con todas sus fuerzas. Ahora ya no le quedaba nada. ¿Qué diablos estaba intentando hacer? Se oyó el sonido de pequeños pasos. De repente se detuvieron como si se hubieran quedado congelados en el lugar y luego se acercaron rápidamente a Toji. Apenas podía oír nada. Solo le llegó un extraño zumbido, como de insectos volando, que hizo que Toji parpadeara. Cuando recuperó la conciencia, su visión borrosa captó la imagen de un niño de pelo verde que sacudía violentamente el cuello de su camisa. En su estado de sueño, Toji frunció ligeramente el ceño. Lo había visto en alguna parte. Venga. Al diablo. Toji. Despierta. Cuida de Zoro y Megumi por mí. Pero no debería ser así. Ante esta escena surrealista, Toji extendió su mano hacia la cabeza de Zoro. El grueso cabello verde tocó su mano, tiñendo el color de la hierba con gotas de sangre. Zoro vio el gran agujero en el torso de Toji y la sangre que brotaba espesamente y maldijo. Tú, maldita sea, después de no mostrar la cara durante años, ¿qué diablos es este desastre? En medio de los gritos mezclados con desesperación y rabia, Toji se dio cuenta. El Zoro que tenía delante era real. Numerosos pensamientos pasaron por la mente de Toji, pero luego se desvanecieron como si fueran sangre. ¿Cómo había llegado allí? ¿Qué estaba haciendo allí, si sabía que estaba muriendo? Cosas así. En ese momento, la pregunta que Gojo Satoru le había hecho con calma antes pasó por la mente de Toji. ¿Tienes algunas últimas palabras? El cuerpo de Toji se había aferrado desesperadamente a la vida solo por este momento. Para dejarle palabras a su hijo, quien finalmente lo había encontrado. Cuando no queda nada más que morir. Las manos de Zoro, cubiertas de sangre, temblaron. ¿Quién es exactamente quien te hizo esto? ¿Quién vengaría a alguien como tú? Zoro gritó como si se estuviera ahogando. Toji sonrió levemente. Está bien, no lo hagas. No te molestes en vengarme. No hay razón para que Zoro se sienta agobiado por algo así. Después de todo, él era un padre que habría estado mejor sin estar allí. Toji ahuecó la cara de Zoro con su única mano. Era mucho más grande que la última vez que recordaba, aunque seguía siendo pequeña. Eso es todo. No merezco pedir más. Ni siquiera podría estar ahí para ellos como padre.
¿Qué derecho tengo a entrometerme en cómo viven sus vidas Zoro y Megumi? Su mano, que se había quedado sin fuerzas, se deslizó hacia un lado. Hasta el último momento, Zoro mostró su estado de padre y sostuvo esa mano. Lamentablemente, Toji ya no podía sentir el calor de esa pequeña mano. Es el final. Todo. Sus párpados se volvieron pesados. Zoro, sintiéndose así, agarró con fuerza la mano de Toji, las venas de su mano se hincharon. Aún así, no percibió ninguna sensación. Los labios de Zoro temblaron. Toda la atención de Toji se centró en las últimas palabras que escucharía en su vida. Los ojos de Toji se abrieron hasta el límite al oír las palabras de Zoro. Una mezcla de incredulidad y lástima se filtró a través de una risa débil. En verdad, Zoro fue consecuente hasta el final. Y así, la sangre le goteaba por la comisura de la boca. Toji le dio un golpecito suave en la mejilla a Zoro. Para alguien como yo, deberías estar maldiciendo. Todo se sentía insoportablemente pesado. Respirar era difícil, Toji luchó por tragar aire y cerró los ojos. Y luego todo se volvió blanco. Zoro observó en silencio a Toji, que acababa de exhalar su último suspiro frente a él. El rostro del padre que había visto por primera vez en años, además de estar ensangrentado, no era muy diferente de la última vez que lo había visto. Eso lo hizo aún más increíble. Zoro escupió las palabras como si estuviera maldiciendo. Se le revolvió el estómago. Cuando volví a encontrarme con Toji, quise enojarme con él. Quise castigarlo, enfrentarlo, culparlo hasta el cansancio y darle una paliza. ¿Por qué nos dejaste? ¿Sabes lo duro que fue para mí? Después de que te marchaste así, durante un tiempo, ni siquiera pude encontrar la tumba de Chie. Si no ibas a volver a casa después de casarte, ¿por qué te casaste? Megumi ni siquiera conoce tu rostro. La mujer con la que te casaste tampoco ha vuelto a casa últimamente. ¿Sabes siquiera lo que ha sucedido hasta ahora? Pero todo eso no tenía ningún significado para una persona muerta. ¿Qué es este lío? Este lío, si hubiera estado viviendo bien, podría haberle dicho lo que pensaba. Si se hubiera olvidado por completo de nosotros, podría haberlo pisoteado para que recordara todo. Toji los abandonó y murió miserablemente sin ganar nada. Haciendo imposible que Zoro se enoje o lo culpe. E imposible traerlo de vuelta a su lado. Durante un largo rato, Zoro se sentó y observó en silencio al muerto Toji. Luego, en un momento dado, se puso de pie y recogió el cuerpo ya sin vida de Toji. El peso era demasiado para que lo soportara un niño y el cuerpo de Zoro se tambaleó momentáneamente. Mientras el espíritu maldito intentaba deslizarse del cuerpo de Toji como si quisiera escapar, Zoro mordió la cola del espíritu para evitar que escapara. De la herida abierta brotaba mucha sangre. Zoro miró las manchas rojas que había dejado y luego apartó la mirada con dolor. Zoro luchó por cargar a Toji y dio un paso hacia adelante. Y luego otro paso, y otro más. Finalmente llegó el final. El silencio se prolongó. Gojo Satoru tenía una expresión que parecía preguntar ¿y bien? Sin siquiera saber lo que acababa de proponer, mientras Zoro ponía los ojos en blanco con incredulidad. El compañero hechicero se rió torpemente con una jaja. Maldito cabrón. Zenin Toji se tragó a la fuerza las palabras que siguieron. Toji se levantó y abrió la puerta de par en par, luego agarró las nucas de los dos chicos y los arrastró. Fue una suerte para ambos que hubieran desactivado sus limibles. Si hubiera estado activo, Toji habría considerado incrustar faisanes celestiales en sus cuerpos para sacarlos si fuera necesario. Si terminaste de hablar, entonces vete. No quiero, vaya. ¿Por qué eres tan fuerte? También eres increíblemente rápido. ¿Puedo salir caminando por mi cuenta? Zenin Toji los levantó y los arrojó por la puerta abierta. Se escuchó el grito de Ak. De Gojo Satoru y algunas voces de protesta, pero al igual que antes, a Toji no le importó un carajo y cerró la puerta de golpe. Estaré de vuelta aquí en 3 días a esta hora. Gojo gritó desde afuera de la puerta. Antes de que Toji, enfurecido, pudiera responder, Gojo y su compañero desaparecieron rápidamente. Toji se masajeó la frente dolorida. Era ridículo que esos faisanes celestiales le estuvieran dando dolor de cabeza. Pero dada la personalidad de ese tipo, era imposible no tener dolor de cabeza. Bastardo loco. Aunque se dice que todos los hechiceros están locos, este estaba verdaderamente loco. Es como si hubiera vendido su cordura a una maldición. Chicos, vengan a Jujutsu High. Una sugerencia tan inesperada fue inesperada. Bueno, considerando que su compañero hechicero parecía igualmente sorprendido, probablemente no hubo ninguna discusión con las autoridades de la escuela.
No, era seguro que Gojo ni siquiera había pensado en hacerlos venir a Jujutsu-Hai antes de llegar aquí. Simplemente lo soltó cuando se le ocurrió la idea. Debería haber sabido desde el momento en que gritó en la puerta a las 4 de la mañana en una casa con un niño que era el más loco de los locos. El cansancio se apoderó de él. Toji quería recostarse en el sofá, pero primero tenía que recoger a Megumi de la casa de la niñera. Todos debían cenar juntos. Zoro corrió hacia el lado de Toji. Para Toji, encontrarse con Gojo Satoru 2 veces en un día fue demasiado. Estaba demasiado loco. Zoro, que tenía una tolerancia a la locura mucho mayor que Toji, no se sentía particularmente cansado. Si se cansara de tanto, no habría durado ni un día con su tripulación. ¿Esos tipos? Por supuesto que no me gustan. Ellos no. Van a Jujutsu-Hai. Toji se quedó sin palabras. Después de pensarlo un momento, abrazó a Zoro mientras aún estaba acostado. Zoro no se resistió y se dejó atraer. El calor cálido y el olor corporal único de Zoro llenaban el aire. El olor a metal y sangre que recordaba a cuchillas se mezclaba con el olor a sudor y la fragancia floral artificial del suavizante de telas. ¿Qué te parece? ¿No te gusta? No se trata de si nos gusta o no. Tú y yo no podemos ir a Jujutsu-Hai. Al menos, no ahora. Resulta difícil de creer, dado lo maduro y fuerte que es, pero Zoro solo tiene unos 5 años. Teniendo en cuenta que la edad típica de los estudiantes de primer año que ingresan a Jujutsu-Hai es de 15 años, a veces 16 si han repetido un año, es casi una década demasiado pronto para él. Y Jujutsu-Hai no es solo una escuela secundaria común y corriente. Es un lugar que asigna misiones a sus hechiceros afiliados. Desde la perspectiva de una escuela secundaria y como un lugar que asigna misiones, no es adecuado que Zoro vaya a Jujutsu-Hai ahora. Si Gojo Satoru hubiera invitado a Zoro a Jujutsu-Hai con la intención inmediata de utilizarlo como hechicero en el campo, Toji habría jurado que clavaría una estaca en el cráneo blanco de Gojo Satoru. Para empezar, ni siquiera es un hechicero. Es alguien que no necesita sumergirse en el mundo de la hechicería en absoluto. Toji deseaba desesperadamente pertenecer a ese mundo, pero Zoro podría ser diferente. Después de todo, hay muchos hechiceros que quieren abandonar el mundo de la hechicería. Incluso si está bien más adelante, es posible que no quiera ingresar ahora. La mención de misiones hizo que Zoro frunciera el ceño. ¿Quién asigna estas misiones? Los hechiceros eligen las misiones que quieren y reciben un pago al completarlas, como si fueran recompensas. No. La sede de Jujutsu los asigna según el rango de cada hechicero. Entonces, ¿es básicamente una orden? Zoro se apoyó en Toji con un rostro que había perdido todo su entusiasmo. Entonces me voy. No me gusta que nadie me dé órdenes. De todos modos, no voy a escuchar. Excepto cuando es una orden de Luffy. Si el trabajo en Jujutsu-Hai implicaba seguir las órdenes de alguien para exterminar maldiciones, Zoro no tenía por qué estar allí. Absolutamente no. Su interés se desvaneció al instante. Zoro miró a Toji y preguntó. Quiero decir, eso es lo que pienso, pero ¿y tú? ¿Quieres ir a Jujutsu-Hai? Necesito estar a tu lado. La comisura de la boca de Zoro se torció. Parecía una expresión de desagrado, o como si estuviera diciendo que no mintiera. Toji chasqueó la lengua. Solo es brusco en este caso. ¿El Haki de observación también puede leer las mentes? Bueno, mi Haki no es así. Ni siquiera Luffy, que estaba especializado en percibir emociones, podía hacerlo. Sin embargo, Zoro podía percibir si alguien ocultaba algo. Era más cercano a la intuición y la experiencia que el Haki de observación. Toji suspiró. Su hijo mayor, el de cabeza de musgo, tenía buen sentido solo en momentos como estos. Qué bueno sería si ese sentido pudiera aplicarse para encontrar direcciones. Pensamientos como ya es demasiado tarde y no es demasiado tarde cruzaron por su mente simultáneamente. La idea de ser reconocido y vivir sin vergüenza al lado de sus hijos, independientemente del mundo de los hechiceros, parecía irónica ahora que se había presentado esa oportunidad. Se sentía vacío al ver que el mundo al que había luchado por entrar se abría con solo una palabra del joven maestro de la familia Gojo. Debe haber sido un comentario desconsiderado por parte de Gojo. Probablemente. Zoro estuvo de acuerdo. Pero él no es del tipo que se retracta de lo que dijo. Zoro había observado intensamente los ojos de Gojo cuando le hizo esa oferta. No había vacilación ni engaño en esos ojos celestes. Solo un orgullo inquebrantable y la arrogancia de creer que podía lograr todo lo que quisiera.
Ya fuera por impulso o por alguna otra razón, una vez que expresó la oferta, Toji supo que Gojo no se echaría atrás, y afirmó que nunca había dicho tal cosa. Seguiría adelante sin importar la oposición. Es una persona que rebosa de vigor y talento. Y también alguien que nunca se ha enfrentado al fracaso. Sería un aliado inestimable. Por supuesto, hay cosas que el talento y el vigor por sí solos no pueden superar, por lo que algún día se enfrentará a un doloroso fracaso. No digas tonterías. No os dejaré solos. Esta era la sincera creencia de Toji. Puede que estuviera indeciso, pero en realidad no tenía intención de ir a la preparatoria Jujutsu. ¿Qué haría a su edad? ¿Convertirse en estudiante o en profesor sin energía maldita? A Zoro le bastó con cuidar de Megumi solo esa vez. Además, si Zoro se quedara solo y saliera a comprar algo. La idea de Zoro vagando por Tokio y preguntando dónde estoy, le nublaba la vista. No podía soportar ver eso. Absolutamente no. Toji tenía algo más que contarle a Zoro, sobre el clan Zenin que Gojo había mencionado antes. No podía dejarlo pasar como si nada hubiera pasado. Zoro ya había oído hablar del clan Zenin de Gojo. Por supuesto, parecía que Zoro no había prestado mucha atención ni a la mitad de lo que Gojo le explicó, pero aún así. Sobre el clan Zenin que mencionó ese tipo antes, mientras hablaba, Toji se humedeció los labios secos con la lengua, sin saber cómo explicar las cosas que le habían hecho y las cosas que él les había hecho a ellos. Sin embargo, Zoro tenía derecho a saberlo. Después de todo, era un apellido que Toji le había dado arbitrariamente. Así que, a pesar de sus dudas, Toji continuó. Si no quieres hablar de ello, no tienes por qué hacerlo. Zoro lo interrumpió con un tono indiferente. Toji levantó la vista rápidamente. En su vida anterior, Zoro era un pirata que había sembrado el miedo y la infamia por todo el mundo. En esa posición, no era alguien que se metiera en el pasado de los demás. No le interesaba. Le pareció extraño usar el nombre Zenin cuando no le gustaba el clan Zenin, pero debe haber una razón. No planeaba investigar más a fondo. Sin embargo, había una cosa que necesitaba saber. ¿El clan Zenin es tu enemigo? Ja. Ni siquiera valen la pena. Entonces eso lo resolvió todo. Con esa respuesta, Zoro perdió todo interés en el clan Zenin. Habían decidido que ninguno de los dos iría a Jujutsu High y que los Zenin no merecían su atención. Zoro ordenó cuidadosamente la situación en su mente, soltó el brazo de Toji y se levantó del sofá. Luego extendió la mano. Vamos a buscar a Megumi. Tenemos que irnos ya si queremos cenar juntos. No poder entrar al mundo de los hechiceros estaba bien. Eso solo era más que suficiente para Toji. Dejando atrás sus sueños desvanecidos, Toji tomó la mano de su hijo mayor. Su tibio calor le hacía cosquillas. Ese día, para apaciguar a Megumi, que estaba de mal humor porque la habían dejado con la niñera, le compraron su cerdo frito con jengibre favorito. Con expresión malhumorada, Megumi le llenó las mejillas de jengibre. Era una tarde normal y tranquila, como cualquier otra. 3 días después, Gojo Satoru fue a la casa de Toji, tarareando para sí mismo, solo para ser alcanzado por un rayo caído del cielo. ¿No iréis a la academia? ¿Los dos? Si eres un hechicero, deberías venir a la academia. Bueno, qué lástima, no somos hechiceros. Toji respondió con indiferencia. Toji es un prodigio físico de energía cero maldita y Zoro no es un hechicero. Ninguno tenía obligación de inscribirse en la academia. Gojo Satoru apretó los dientes, sus ojos brillaron de forma amenazante y se dejó caer al suelo. Yo no voy. Si ustedes dos no van, yo tampoco. Realmente un loco, no me iré. Gojo Satoru agitó sus extremidades. Toji miró a Gojo Satoru con una mirada de desdén. No era diferente de un niño que una vez vio en un supermercado, fregando el suelo con la espalda, rogándole a su madre que le comprara un libro para colorear de Digimon. No, era peor. Debido a los sin límites, ni siquiera tocaba el suelo, por lo que ni siquiera podía fregarlo con su ropa. Fue una suerte que hubieran dejado a Megumi con la niñera antes de tiempo. Este tipo de comportamiento no debería aprenderse. No iré. Hasta que no me digas que iré, no iré. No iré. Al ver a Gojo Satoru haciendo un berrinche en medio de la sala de estar, las expresiones de Zoro y Toji se arrugaron simultáneamente. Toji lo consideró seriamente. ¿Es este el momento de matar a quien se convertirá en el próximo más fuerte en el mundo de los hechiceros? Hoy, a diferencia de hace 3 días, el hechicero especializado en manipulación de espíritus no estaba allí. Si Zoro no hubiera estado mirando, Toji ya lo habría matado.
Justo cuando Toji estaba a punto de extraer una polilla celestial de la boca del espíritu, Gojo se sentó de repente. ¿Por qué? ¿Por qué exactamente no vienes? Tengo que cuidar a un niño. No me gusta recibir órdenes de los demás. Gojo dejó escapar una risa hueca ante las dos respuestas que llegaron casi simultáneamente. Vaya, de verdad, a mí tampoco me gusta hacer misiones, ¿sabes? ¿A quién pretendes hacer dudar aquí y ahí? Sintiendo que hablar con Zoro no llevaba a ninguna parte, Gojo se volvió hacia Toji. Oye, gorila. ¿De verdad no vienes? Tengo un niño del que cuidar. Ni siquiera si no te asignamos ninguna misión. ¿Quieres decir que no hay misiones? En la academia no solo realizan misiones los hechiceros, también acogen a jóvenes hechiceros que no tienen a dónde ir o a aquellos con anomalías físicas relacionadas con la hechicería hasta que crecen un poco. Luego, cuando son mayores de edad, se inscriben. El estudiante de quinto año de Gojo era precisamente un caso así. Sus padres lo abandonaron a los 8 años por hablar de cosas extrañas y fue acogido por la Academia de Hechicería de Tokio. Creció en la academia y, naturalmente, se inscribió cuando cumplió 15 años. El niño tiene solo 5 años. Son 10 años más joven que la edad típica para inscribirse en la academia. Ni siquiera tiene edad para la escuela primaria. Misión o no, es irrazonable. Sí. Incluso tú, que naciste con ilimitado y los 6 ojos, no empezaste a jugar al hechicero a esa edad. HMPH. Pero sí me entrené en técnicas de hechicería. Gojo Satoru se quejó un poco, pero parecía un poco sorprendido por la mención de los 5 años, su actitud se suavizó. Al ver que Zoro comenzaba a quedarse dormido, Gojo habló con seriedad. Sería mejor que entraras al mundo de la hechicería más temprano que tarde, tanto para ti como para ese niño. Incluso si no aceptas misiones. Es un consejo. La superioridad excesiva crea enemigos. Gojo Satoru tenía una recompensa de cientos de millones incluso antes de convertirse en adulto. Al ser un hechicero que prometía ser el más fuerte en el futuro con los 6 ojos y sin límites, muchos buscaron cortar de raíz su potencial. Este niño no será diferente. En ese caso, en lugar de preocuparse constantemente por los que lo rodeaban y que se veían envueltos en asesinatos y ataques interminables entre no hechiceros, podría ser mejor llegar temprano a la academia y recibir protección dentro de la barrera de Tengen. Al menos, eso era lo que pensaba Satoru. Podrías pensar que puedes criar a ese niño como si no fuera un brujo, pero no será fácil. Gojo Satoru asistió a una escuela regular para no brujos durante la primaria y la secundaria, aunque fue el resultado de desafiar persistentemente a los mayores de su familia. Aunque era bastante popular en la escuela debido a su apariencia de muñeco, en última instancia era un extraño allí. Lo que él sabía y podía hacer era diferente. Lo que es natural para los no brujos no lo es para los brujos, y viceversa. Los no hechiceros no pueden entender las acciones de los hechiceros porque no saben, y los hechiceros no pueden hablar de ello. No solo por las normas de la brujería, sino principalmente porque incluso si los no hechiceros lo supieran, no podrían hacer nada al respecto. Saber sobre maldiciones o hechiceros solo haría que los no hechiceros se sintieran ansiosos y potencialmente crearían maldiciones. Los 6 ojos examinaron minuciosamente el cuerpo de Zoro. Lo único que se veía era un joven que no era un hechicero. Sin embargo, había una sensación de un aura desconocida. Dado que Toji, físicamente dotado debido a la restricción celestial, también debía sentirlo, Gojo le preguntó seriamente. ¿Crees que un niño que incluso consideras diferente puede adaptarse entre los no brujos? Toji miró solemnemente a Gojo Satoru por un momento antes de señalar hacia la puerta con su dedo. No te entrometas y vete. Sí, sí. Estaba a punto de irme de todos modos. Si necesitas llamar, contáctame aquí. Gojo Satoru le arrojó una nota con su número de teléfono. Toji pensó en devolverle el papel a esa cara bonita, pero se contuvo y lo recogió. Gojo se fue y cerró la puerta detrás de él. Y por un tiempo, no hubo reuniones entre Gojo Satoru, Zoro y Toji. Por un tiempo, claro está. Toji se agachó y miró a Megumi. ¿Qué estás haciendo, Megumi? Perrito. Haciendo un perrito. Megumi le respondió a Toji y comenzó a recoger y amontonar arena del patio de juegos con una pala de juguete con entusiasmo. Como parecía tan feliz, Toji no se atrevió a decir que con arena tan seca, sería imposible hacer algo tan complejo como un perro. Bueno, siempre y cuando se divierta. Si le dijeran que no podía hacer un perro, probablemente se echaría a llorar o insistiría en que sí podía. Lo mejor era dejarlo en paz. Si realmente quiere hacer un perro, podría conseguirle algo de arcilla o algo así.
Pero como todavía podría tragarse la arcilla, quizás sea mejor esperar hasta que cumpla 3 años para dársela. O tal vez un nuevo peluche para perros. Toji acomodó el sombrero de Megumi, que estaba empezando a caerse, presionándolo hacia abajo adecuadamente. En agosto, el clima en Tokio era bastante caluroso. Habían salido temprano por la mañana para evitar el calor, pero dejarlo jugar con energía sin precaución podría provocarle un golpe de calor. Megumi había crecido bastante y había ganado bastante peso, pero para Toji, todavía era tan ligero como una pluma. Naturalmente, a medida que se volvía más activo, Toji y Zoro solían dejarlo jugar en el patio de juegos al aire libre frente a su casa. Era la forma más fácil de cansarlo. Ayer no durmió hasta las 11 de la noche porque quería jugar a la mancha. A juzgar por cómo estaba jugando hoy, parecía probable que se fuera a dormir temprano. Ni Toji ni Zoro eran del tipo de personas que se cansaran físicamente por jugar a juegos infantiles, pero el agotamiento mental era otra historia. Y el cuidado de los niños podía ser mentalmente agotador, a pesar del amor por Megumi. Y hablando de eso, ¿no sería hora de otra vacuna? Los bebés necesitaban muchas vacunas. Las vacunas de Zoro las administraba principalmente Chie, y Toji, que nunca había estado enfermo en su vida, no sabía nada de esas cosas. Decidió revisar el cuaderno cuando llegaran a casa. Con ese pensamiento, Toji apartó la mirada de Megumi y miró brevemente a Zoro. Zoro estaba, haciendo dominadas en las barras de mono. Zoro, colgando de las barras de mono y haciendo dominadas con una expresión seria después de haberse quitado la camiseta, parecía honestamente un poco extraño incluso para su padre, Toji. La cantidad de ejercicio que hacía Zoro había aumentado significativamente. Aparte del tiempo que pasaba comiendo, durmiendo, haciendo sus necesidades y jugando con Megumi, pasaba la mayor parte del tiempo haciendo ejercicio. En consecuencia, definitivamente había desarrollado algo de músculo. Si un niño de 5 años necesitaba músculos era otra cuestión. Últimamente, solo había estado entrenando con Toji una vez cada 2 semanas. Dijo que necesitaba practicar el control y la utilización de su haki por su cuenta, sin ninguna guía. Parecía el tipo de régimen de entrenamiento reservado para los atletas jóvenes que se preparan para las competiciones nacionales. Incluso entonces, sería raro que esos niños se ejercitaran hasta ese punto. 299, 300. 301, 302, cuando Zoro no se detuvo ni siquiera después de llegar a 300, Toji suspiró suavemente y se levantó. Toji se acercó y levantó a Zoro, que todavía estaba colgado de la barra. 307, ¿por qué haces esto? Es demasiado para un niño de tu edad esforzarse tanto. ¿No terminaste con dolor muscular la última vez por eso? De hecho, Zoro había sufrido dolores musculares y de crecimiento la semana pasada, superpuestos durante la noche. Me preguntaba qué pasaba cuando estaba menos receptivo de lo habitual por la mañana. Fue entonces que Toji se dio cuenta de que todo el cuerpo de Zoro estaba empapado en sudor, lo que lo dejó algo aturdido. Mejoró después de un día de descanso, estando bien alimentado y descansado, sin ningún problema. Si no se controla, podría volver a ocurrir. Zoro chasqueó los labios. Necesito llegar a los 500. Zoro ya estaba sufriendo muchos dolores de crecimiento debido a su rápido crecimiento, mucho más rápido que sus compañeros. Toji no quería agregarle dolor muscular a eso. Porque no lo demuestra. Incluso cuando sentía dolor, Zoro no decía que le dolía y continuaba obstinadamente con su entrenamiento de fuerza, por lo que Toji no tenía más opción que intervenir en un límite apropiado. Toji no deseaba nada más que Zoro no sufriera ni tuviera dolor. Zoro, al ponerse la camiseta, vio en su rostro la preocupación que Toji no podía ocultar por completo. Zoro era consciente de que Toji estaba preocupado por la intensidad de su entrenamiento de fuerza. Pero no puedo reducir la intensidad de mi entrenamiento. Para hacerse más fuerte, era necesario mantener al menos ese nivel de intensidad. Aunque le dolía por los dolores de crecimiento y el dolor muscular, ¿qué podía hacer? Era solo el proceso de desarrollar músculo. Ese era el tipo de persona que era Zoro. Alguien que, a pesar del dolor, las dificultades o la derrota, no se rendiría y seguiría dando pasos para volverse más fuerte. Amar a Toji no cambiaría, no podría cambiar esos rasgos en Zoro. Eran casi fundamentales para la persona que era Zoro. Incluso si muriera y renaciera varias veces, esos rasgos fundamentales no se doblegarían ni desaparecerían. Sin embargo, incluso Zoro tuvo que detenerse cuando esos rasgos parecían herir a quienes lo rodeaban. Especialmente si la persona lastimada era Toji. Porque ya había sufrido bastante.
¿Ser tu hijo te hace las cosas difíciles? Zoro no expresó ese pensamiento en voz alta. Decirlo en voz alta solo haría que Toji se sintiera peor. Tal vez debería reducir un poco mi ejercicio por ahora, pero entonces, mi crecimiento muscular se detendrá, reflexionó Zoro. De repente, Zoro y Toji giraron la cabeza en la misma dirección. Una niña, que parecía 1 o 2 años mayor que Megumi, se acercaba con cautela a Megumi. La niña parecía débil, una niña normal y corriente que no era hechicera. No mostraba hostilidad, solo vacilación, pero se acercó a Megumi, que estaba jugando en la arena, como un conejo. Zoro y Toji intercambiaron miradas y caminaron lentamente hacia Megumi. Megumi miró con tristeza el montículo de arena que había construido. A pesar de sus esfuerzos, nada en el montículo de arena que Megumi creó podría llamarse un cachorro. Tal vez papá o su hermano podrían convertir este montón de arena en un cachorro. Pensando en esto, Megumi se puso de pie de un salto y buscó a Toji y a Zoro. Y entonces, sus miradas se encontraron. Una niña estaba parada frente a Megumi. La joven de rostro inocente miró a Megumi tímidamente, pero emocionada. Megumi nunca había conocido a una niña de su edad. Chie y todos los cuidadores con los que se había encontrado hasta ahora eran adultos, y él nunca había ido al jardín de infantes. Aunque a menudo veía a otros niños jugando en el patio de recreo, eran solo encuentros pasajeros. Los ojos verdes vacilaron. No sabía qué hacer. Después de que él inició el saludo, los ojos marrones de la chica se abrieron de par en par. La chica con su cabello castaño oscuro atado hacia atrás le sonrió cálidamente a Megumi. Al ver eso, el rostro de Megumi se sintió cosquilleante y cálido. No, era diferente del calor que se sentía cuando el sol estaba alto en el cielo. Era similar a la sensación de sumergirse en la ropa de cama recién lavada, ser abrazado fuertemente por su hermano o que papá le acariciara el cabello. Megumi aún no sabía las palabras para describir esa sensación. Fue una sensación de calidez. Las mejillas de Megumi se pusieron rojas. Sus ojos marrones brillaron. «Qué bonita», pensó Megumi sin darse cuenta. «Soy Fushiguro Tsumiki». «Tsumiki». La chica, Tsumiki, pronunció su nombre con cuidado. Luego, con voz ligeramente temblorosa, le preguntó a Megumi. «¿Quieres jugar conmigo?» «Sí. Es más divertido jugar juntos». «¿Está bien?» Megumi nunca había jugado con nadie fuera de su familia. Le resultó extraño y un poco aterrador. Pero, más que eso, fue intrigante y agradable. Toji y Zoro, que ya se habían acercado, se quedaron junto a Megumi. Tsumiki los saludó cortésmente. Encantado de conocerlo. No había ninguna incomodidad en su respuesta directa. Puede parecer trivial, pero era bastante raro que alguien conociera a Zoro y Toji por primera vez. Toji tenía una gran presencia pero parecía casi invisible, y Zoro, con su cabello verde y su aura difícil de ignorar, a menudo provocaba diversas reacciones incómodas en las personas que los veían por primera vez. Megumi preguntó con cautela. ¿Puedo jugar? Con Tsumiki. Pero no corras por las escaleras. Con el permiso de Zoro y Toji, el rostro de Megumi se iluminó. Tsumiki, que parecía emocionado, sostuvo firmemente la mano de Megumi. Entonces, ¿vamos para allá? Vamos al tobogán. Tsumiki se alejó saltando y Megumi se dejó llevar por su entusiasmo. Pronto, entre risas, los dos niños comenzaron a correr por todo el patio de recreo. Se turnaron para deslizarse por el tobogán y luego corrieron alrededor del perímetro del patio de juegos, siguiendo el consejo de Zoro de no correr en las escaleras en absoluto. Buenos niños, pensó Zoro. Toji observó a Megumi con una expresión complácida. De tal palo, tal astilla. Ya estoy haciendo amistad con chicas. Zoro hizo un sonido de disgusto. Son demasiado jóvenes para ese tipo de conversaciones. Además, pueden ser solo amigos. ¿Qué tiene que ver el género con todo esto? No tienes amigos, ¿verdad? Zoro se mostró siempre vulnerable a esos comentarios, lo que le recordaba a Kuina, que solía decir eso. Incluso después de convertirse en el espadachín más fuerte, esas palabras nunca se borraron de su memoria. Tocó la empuñadura de su espada, preguntándose si Kuina también habría renacido en este mundo. Probablemente no, pero esa idea le cruzaba la mente de vez en cuando. Al notar la expresión sombría y distante de Zoro, Toji cambió rápidamente de tema. Si algún día quieres casarte, tráelos. No me opondré. Toji. Tengo 5 años. Zoro lo miró como si hubiera perdido la cabeza y Toji se rió entre dientes. De hecho, esta expresión era mucho mejor que la anterior.
Megumi, sosteniendo un crayón marrón, habló alegremente. Toji observó atentamente algo en el cuaderno de bocetos mezclado con colores albaricoque y marrón que Megumi había dibujado. Mirando de cerca, parece que la cara de esa chica podría ser... ¿Y qué cara? Era solo un círculo de color albaricoque con marrón mezclado al azar. Era imposible distinguir dónde estaban los ojos o dónde se suponía que estaba el cabello. Durante los últimos 2 meses, Megumi había jugado con Tsumiki todos los días sin excepción. Si hacía buen tiempo, jugaban al aire libre. Si hacía demasiado calor o llovía, iban a la casa de Toji a jugar. A menudo jugaban solos, pero había veces en las que Zoro o Toji se sumaban. Comían juntas, jugaban hasta quedar exhaustas y, a veces, se quedaban dormidas una al lado de la otra. Aunque Tsumiki era mayor que Megumi, la diferencia era de apenas un año, lo que las convertía en compañeras muy cercanas. A medida que este estilo de vida continuó, Zoro y Toji se acostumbraron un poco a la presencia de Tsumiki. Aunque no tan cálidamente como la trata Megumi. Por lo tanto, había una pequeña distancia entre Zoro, Toji y Tsumiki. Ni Toji ni Zoro le prestaron mucha atención. Ella puede venir si su mamá lo permite. Probablemente lo hará. Los labios de Toji se torcieron. Al principio, su madre había ido al patio de recreo a buscar a Tsumiki. Le preguntó a Toji si su hijo había jugado bien con sus hijos y si habían comido algo juntos, lo que hizo pensar a Toji que estaba interesada en su hijo. ¿Le diste de comer un tazón de arroz con berenjenas? Dijo que no le gusta la berenjena. Incluso entonces había cosas extrañas. La madre no parecía saber qué le gustaba o no le gustaba a Tsumiki de la comida. Después de preguntar varias veces, al darse cuenta de que Toji tenía un ingreso decente y que Megumi y Tsumiki estaban bien cuidadas, la madre de Tsumiki pareció esperar el momento adecuado para desviar su interés de Tsumiki, como si hubiera estado buscando una oportunidad para hacerla pasar por alto. Toji estaba desconcertado por su actitud, que parecía como si estuviera esperando el momento adecuado. Pero no me corresponde criticar. Si Zoro no se lo hubiera llevado, Toji también habría seguido viviendo en el abandono. Desde este punto de vista, la situación no era mala en absoluto. A Megumi le gustaba mucho Tsumiki, y Tsumiki era muy amable con Megumi. Para Toji, el coste de la comida o los juguetes de un niño más era trivial. Aunque había perdido mucho dinero extra porque no gastaba el dinero que recibía de sus trabajos de asesinato en juegos de azar, sino que lo guardaba en su espíritu de almacenamiento de armas, no era como si no pudiera permitirse alimentar y cuidar a un niño más. El oído sensible de Toji captó el sonido ligero y alegre de pasos. Sintió una pequeña presencia familiar en la entrada y escuchó un golpe. Por favor, abre la puerta. Megumi se levantó de un salto y corrió hacia la puerta. No creo haber saludado nunca a nadie así. Sintiéndose extrañamente incómodo, Toji se acercó a la puerta. Megumi estaba agarrada al pomo de la puerta, forcejeando. Es demasiado pesado para que lo abras. La puerta metálica, equipada con varios dispositivos de seguridad, era demasiado pesada para que un niño de menos de 3 años pudiera abrirla. Toji separó a Megumi y abrió la puerta con facilidad. Allí estaba Tsumiki, siempre con su rostro amable. Megumi saltó en el lugar. Tsumiki rápidamente se quitó los zapatos y entró a la casa. ¿Dormiste bien? ¿A qué jugamos hoy? Bien. Hagamos dibujos juntos. La charla de los 2 niños no era mala en absoluto. A Megumi le gustaba Tsumiki. Después de lavarse y cambiarse de ropa en el baño, Zoro se sacudió el cabello ligeramente húmedo. Entonces, se dio cuenta de Tsumiki. Ah, estás aquí, Tsumiki. Megumi tiró de la manga de Tsumiki. Zoro lo vio y lo corrigió severamente. Megumi, no deberías tirar de la ropa de Tsumiki. Sí. De todas formas, esta ropa me queda pequeña. Si realmente no te gusta o no está bien, dilo. Tsumiki se sentó con Megumi frente al cuaderno de dibujo. ¿Qué dibujar? ¿Un perro? ¿Un ciervo? ¿Una rana? Cada uno con un crayón en la mano y con las cabezas juntas mientras hablaban, como si fueran gorriones. Parece que Megumi juega más con Tsumiki que contigo. No importa. No me importa. Si Megumi y Tsumiki son felices, eso es suficiente. No importa cuánto lo intenten Zoro y Toji, jugar al nivel de Megumi era imposible. Ser tiernos y cariñosos también era difícil debido a sus personalidades. Tsumiki fue capaz de cumplir ese papel. Aún no está claro si se convierte en un vínculo de afecto entre familiares o amigos, un amor entre parejas o simplemente una emoción pasajera. De cualquier manera, no estaría mal. Cuanta más gente quiera a Megumi, mejor.
Parece que estamos malcriando demasiado a Megumi, quiero dibujar un perro en el suelo. Así es como se manejan los noes absolutos. A pesar de parecer demasiado amable, Tsumiki sorprendentemente tenía un lado firme, lo que a Zoro le pareció agradable. Tsumiki miró a Toji, como si recordara algo, y se levantó. Señor, tengo algo para usted. Tsumiki sacó algo arrugado de su bolsillo y se lo entregó. Toji lo desdobló y encontró un billete de 10.000 yenes. Era mucho dinero para que un niño de 4 años lo llevara encima. Toji hizo girar el billete de 10.000 yenes y preguntó. ¿De dónde sacaste esto? Del tío de nuestra casa. El tío de nuestra casa, por lo que probablemente no sea su padre biológico, sino probablemente un padrastro o un hombre que vive con su madre. Dijo, que no nos quedáramos en casa cuando había invitados, sí. Cuando dije que iba a salir, me dijo que le diera esto al adulto que estaba allí, entonces, ¿es para alojamiento? Es una vergüenza total. Toji estaba a punto de negarse, pero se detuvo cuando notó que Tsumiki miraba sutilmente a su alrededor, como si pensara que la echarían si no aceptaba. Después de guardar el dinero en su bolsillo, el rostro de Tsumiki se iluminó. Mañana, pasado mañana. Hasta pasado mañana. Entonces, necesito comprar mucha comida, pensó Toji. Como se estaban quedando sin comida en casa y tenían una boca más que alimentar, parecía que era hora de ir a la tienda. ¿Hay algo que quieras comer? Los grandes almacenes estaban relativamente tranquilos a primera hora de la tarde de un día laborable, aunque no estaban completamente vacíos. Y donde había gente, siempre había esas cosas. Zoro chasqueó los dedos, envueltos en Aki. Una maldición parecida a una mosca que había estado zumbando a su alrededor se convirtió en polvo y desapareció. ¿Es porque es un día laborable? Hoy hubo muy pocas maldiciones, algo inusual. Durante su viaje de compras, solo se habían topado con 2 de esas maldiciones que parecen moscas. Técnicamente, Zoro no necesitaba molestarse con maldiciones tan menores, pero no le gustaba la idea de que se acercaran demasiado a Megumi y Tsumiki. ¿Por qué te sientes tan inquieto? No parecía haber ninguna amenaza cuando examinó el área con el Aki de observación. Para ser una tienda departamental, estaba inusualmente libre de energía maldita. Entonces, ¿por qué me pareció tan extraño? Sintiendo que alguien lo estaba observando, Zoro giró rápidamente la cabeza. Habían alrededor de 10 de esas maldiciones con forma de moscas zumbando por ahí. ¿Solo moscas, eh? Zoro exhaló con desdén y volvió a chasquear los dedos. Varias moscas fueron alcanzadas por el impacto, cayeron y se convirtieron directamente en polvo. Megumi, que había estado observando a Zoro de cerca, también intentó lanzar sus dedos hacia las moscas. Por supuesto, el movimiento de los dedos de un niño de 2 años, que no estaban envueltos ni en Aki ni en energía maldita, no hizo daño a las moscas, que esquivaron fácilmente el intento de Megumi. No es así como se hace, Megumi. Así es como se hace. Zoro envolvió deliberadamente su mano desnuda con Aki y lentamente demostró en el aire, mostrándole cómo. Las moscas estallaron en pedazos sin que los dedos de Zoro las tocaran. Megumi abrió la boca con asombro. ¿Qué están haciendo ustedes dos? Tsumiki, sosteniendo un cachorro negro de peluche, se acercó y preguntó. Zoro respondió naturalmente. Había algo allí. Lo capté. ¿Megumi lo atrapó contigo? No. Le estaba enseñando a atraparlos. Tsumiki miró con cautela el lugar donde habían estado las moscas. Tratando de encontrar algo en el aire, el techo y el suelo, Tsumiki murmuró con una mirada abatida. Desearía poder hacer ese tipo de cosas con Megumi también. Al ver que el rostro de Tsumiki se oscurecía, Zoro dijo con indiferencia. Tú también puedes hacerlo. Si aprendes. Los ojos de Tsumiki brillaron cuando levantó la cabeza. ¿En serio? ¿Cómo? Por favor, enséñame. Toji se acercó, llevando varias bolsas de papel llenas de diversos artículos en ambas manos. Ya hemos comprado todo lo que necesitamos en este piso. Ahora solo nos falta comprar ropa para Zoro. Toji había estado comprando ropa para Zoro casi cada vez que iban de compras últimamente. La razón era simple. No le quedaba bien. Zoro estaba creciendo rápidamente día a día, por lo que la ropa rápidamente le quedaba pequeña. Además, con su alto nivel de actividad y sudoración, su ropa se desgastaba fácilmente. La tienda de ropa para niños está, en el 3er piso. Nosotros estamos en el 7º, ¿no? Bajemos. Zoro frunció el ceño sin decirle una palabra. Tengo un mal presentimiento.
Si le preguntaban por qué, no tenía una respuesta exacta, pero algo no iba bien y esa sensación se hacía cada vez más fuerte. Toji también había estado sintiendo algo sutil desde antes, por lo que entendió el punto de Zoro. Entonces vayamos a casa temprano. Antes de que pudieran terminar su oración, los cuerpos de Zoro y Toji se dieron vuelta al instante. Tsumiki, sin saber la situación, parpadeó y Megumi tembló de inquietud. Era una presencia inconfundiblemente flagrante de un espíritu maldito. No es una clase especial, pero tal vez de primera clase. Toji se preparó para invocar su arma espíritu maldito mientras usaba su haki de observación para medir la clase del espíritu maldito. Aún así, la pregunta seguía vigente. Hasta ahora no había ninguna señal de ello. ¿Un espíritu maldito que aparece de repente así? En octubre, ni siquiera durante el verano, cuando los espíritus malditos son más frecuentes, y además un espíritu maldito de primera clase. Zoro se colocó de manera protectora frente a Megumi y Tsumiki, agarrando firmemente la empuñadura de su espada Wado Ichimonji. Luego miró a Toji. ¿Qué debemos hacer, papá? Toji estaba en conflicto. Para los no hechiceros, era una gran suerte que el espíritu maldito estuviera cerca de una salida de emergencia donde apenas había gente. Sin embargo, se dirigía rápidamente hacia ellos, buscando gente. No era un espíritu maldito cualquiera, sino uno de primera clase, demasiado peligroso para ignorarlo. Zoro probablemente podría manejar un espíritu maldito de primera clase hasta cierto punto, pero Megumi y Tsumiki eran una historia diferente. No era práctico para Toji llevarlos a todos con él. Tal vez fuera mejor dejar a los niños aquí por su seguridad. Toji tomó una decisión, dejó la bolsa de papel llena de objetos en el suelo y escupió su espíritu del arsenal, Uak. Los ojos de Megumi se abrieron de par en par cuando vio que el espíritu del arsenal se inflaba de repente. Yo me encargaré de esto. Ustedes quédense aquí. Tengo algo que hacer. Espera aquí. Después de responder, Toji corrió hacia la salida de emergencia con una velocidad que lo hizo desaparecer de la vista. Tsumiki miró a su alrededor confundido ante la repentina desaparición de Toji. Aunque Zoro respondió, escudriñó atentamente los alrededores. Teniendo en cuenta que es un día de semana, la ausencia de maldiciones hasta ahora, la aparición de un grupo de 10 espíritus malditos, la aparición repentina de un espíritu maldito de primera clase y Toji acaba de abandonar la escena. ¿Es todo solo una coincidencia? Ah, todavía no hemos pagado. Zoro abrió la bolsa de papel y encontró 2 cuchillos de cocina nuevos dentro. Sostuvo uno en su mano y aseguró el otro junto con su espada, Wado Ichimonji, en su cinturón. Normalmente, los cuchillos de cocina no estaban hechos para situaciones como esta, pero no había otra opción. El poder se extendió en todas direcciones. Como la tinta que se esparce sobre el papel blanco, el paisaje a su alrededor cambió en un instante. Zoro rápidamente empujó a Tsumiki y Megumi. Un pilar gigante se levantó desde donde Tsumiki y Megumi habían estado parados. Todas las luces y fuentes de iluminación desaparecieron y una oscuridad total lo envolvió todo, trepando por las paredes y el techo. Pronto fue imposible distinguir dónde terminaban las paredes y dónde empezaba el techo, ya que todo estaba sumido en una oscuridad absoluta. El espacio se está cerrando. Al ser examinados con haki de observación, Tsumiki y Megumi fueron separados de Zoro y quedaron atrapados en un espacio diferente, pero estaban a salvo por ahora. A Zoro se le erizaron los pelos de los brazos. Era desagradable y sofocante. Algo en su interior hervía y le hacía sentir que no podría soportarlo sin cortar algo. No era el miedo ni la incomodidad que le causaba la oscuridad. Algo más fundamental estaba siendo tocado, lo que le hacía querer desatar algo. Zoro miró hacia el techo que parecía abultarse hacia afuera y luego dejó caer algo enorme al suelo como si lo escupiera. Era un espíritu maldito. El espíritu maldito, que se había acurrucado, se desdobló lentamente y se puso de pie sobre 2 piernas. Parecía más humano que cualquier otro espíritu maldito que Zoro hubiera percibido antes. Tenía una cabeza en la parte superior, 2 brazos y piernas, y caminaba bípedamente. Y en medio de su cabeza, había algo incrustado que concentraba poder. Este es claramente más poderoso que el que mi padre persiguió antes. Además, con el espacio dividido, no estaba claro cuándo regresaría Toji, o si podría regresar. Al darse cuenta de la situación, Zoro dejó escapar un gemido. Toji abrió la puerta de la salida de emergencia. Sintiendo la presencia del espíritu maldito moviéndose rápidamente hacia los pisos inferiores, saltó de inmediato a través del espacio entre las escaleras. Saltando varios pisos en un instante, Toji se paró frente al espíritu maldito.
Tenía un cráneo enorme por rostro y sus brazos eran afilados como los de una mantis, parecidos a espadas. El espíritu maldito se rió entre dientes de Toji. Esa apariencia, debes ser del linaje Zenin. La expresión de Toji se torció. Era poco probable que un espíritu maldito común y corriente supiera sobre el Zenin. Debía ser un espíritu maldito especial que hubiera vivido lo suficiente para saber sobre el Zenin, o de lo contrario, originalmente eras un hechicero convertido en espíritu maldito. Yo, sé, todavía soy un hechicero ahora. La mantis espíritu maldito balanceó sus afilados brazos hacia Toji. Cuando un hechicero muere por un ataque infundido con energía maldita o por otras causas, puede transformarse en un espíritu maldito póstumo. Por eso, en familias llenas de hechiceros como los Zenin, hay hechiceros a los que se les asigna el papel de matar a aquellos que están cerca de la muerte con energía maldita, para evitar que se conviertan en espíritus malditos. Convertirse en lo que han cazado toda su vida sería la mayor desgracia para un hechicero. Justo como este espíritu maldito frente a él. No, morí. Me hice más fuerte. El espíritu maldito agitaba los brazos rápidamente como si blandiera una espada. Cada golpe cortaba las escaleras de metal como si fueran mantequilla. Toji esquivó los cortes moviendo la cabeza. La pared de la salida de emergencia se partió en dos tras el ataque del espíritu maldito. Sin técnicas especiales, solo poder puro y energía maldita. Si bien tenía el poder de un espíritu maldito de grado 1, si la asociación de hechiceros lo evaluara oficialmente, podría clasificarse como de grado 2 debido a la falta de técnicas. La asociación otorga un gran valor a la posesión de técnicas al calificar a los espíritus malditos. Entonces es fácil. Toji sacó la katana del alma dividida de la boca del espíritu del arsenal. ¿Algunas últimas palabras? Lo siento, pero conozco a alguien que es mejor con la espada que tú. Toji cortó limpiamente el cuello del espíritu maldito con la katana del alma partida. Se limpió con naturalidad el líquido rojo que le había salpicado la cara con su camiseta negra. Era hora de regresar. Justo cuando Toji estaba a punto de guardar la Split Soul Katana en el arsenal. Sintiendo la abrumadora energía maldita que emanaba de la dirección donde estaba Zoro, Toji se congeló por una fracción de segundo antes de apresurarse inmediatamente a abrir la puerta de salida de emergencia en el piso donde estaba Zoro. Ante una fuerte resistencia de la puerta, Toji contrajo su rostro en señal de frustración. Esto es, por así decirlo, una barrera, no, diferente. Un dominio. Si fuera la esencia de la hechicería conocida como expansión del dominio, el rostro de Toji perdió el color en un instante. Con la otra mano, Toji sacó una lanza invertida del cielo del arsenal espiritual. La envolvió en una cuerda negra imbuida y la introdujo en la puerta que formaba el dominio. Cuando la función de la lanza invertida del cielo, que se supone desactiva cualquier técnica activa, no se activó, los ojos de Toji se abrieron. ¿No existe ninguna técnica impuesta? Por el momento, eso fue un alivio. Si el dominio simplemente estuviera superponiendo un dominio natural sobre el espacio sin ninguna técnica impuesta, entonces al menos no habría garantizado efectos de golpe o de golpe mortal. Solo estaría aislando un piso entero como su dominio. O al menos, eso era lo que tenía que creer. De lo contrario, podría perder la cabeza en ese mismo momento. ¿Qué sabes tú, un mono, sobre dominios para estar tan seguro? ¿Qué más podría haber que estás asumiendo? Toji hizo a un lado los susurros burlones que se escuchaban en un rincón de su mente. No era el momento de regodearse en el autodesprecio. Aunque no haya técnicas ni golpes ni muertes garantizadas, no puedo estar tranquilo. Incluso si solo manifestar un dominio natural fuera su límite, ningún espíritu maldito por debajo del grado 1 podría hacer siquiera eso. Es decir, el espíritu maldito presente aquí era de grado especial. Swish 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 swish. Toji blandió rápidamente la katana del alma dividida. La puerta se rompió en pedazos y apareció una brecha en el dominio. Los dominios se centran fundamentalmente en el confinamiento. Son débiles a los impactos externos. La visión de los grandes almacenes distorsionada en una oscuridad total debido al dominio entró en la visión de Toji. Rápidamente saltó hacia el hueco que daba al dominio. Al entrar al dominio, Toji maldijo mientras observaba sus alrededores con su vista celestial. Incluso con su extraordinaria visión, no se veía nada en esta oscuridad. Además, el espacio de la ya enorme tienda departamental estaba distorsionado por el dominio natural, lo que la hacía absurdamente grande. Como resultado, el alcance de su vista celestial no alcanzaba el final del dominio, lo que dificultaba localizar con precisión la ubicación exacta de los niños.
En estas circunstancias, no le quedó más remedio que correr a buscarlos. Se concentró tanto como pudo en sus olores o sonidos, aunque incluso eso estaba ligeramente oscurecido por el dominio innato. Tenía que encontrarlos de alguna manera. Toji apretó los dientes. Llevaba en el bolsillo las cartas de señales de vida de Zoro y Megumi, pero no se atrevía a revisarlas. Toji corrió por el dominio a toda velocidad, esperando desesperadamente no ser demasiado tarde. Aproximadamente a la 1:25 p.m. del 6 de octubre de 2005, un espíritu maldito de grado especial no registrado apareció en el séptimo piso de los grandes almacenes ubicados en el barrio Bunkyo, Tokio. El primer descubrimiento lo hizo un empleado de unos grandes almacenes que, por razones desconocidas, no pudo acceder al séptimo piso y de inmediato avisó a la policía. Los agentes que acudieron al lugar, al no poder acceder al lugar, sospecharon que se trataba de brujería y se pusieron en contacto con el cuartel general. El cuartel general consideró que el incidente fue obra de un espíritu maldito de grado especial y envió a Mei Mei, una hechicera de primera clase y una estudiante de último año de nuestra escuela, junto con la supervisora asistente Onoka Sato a la escena. Se desconoce la causa de la aparición del espíritu maldito. Debido al incidente, todo el séptimo piso de los grandes almacenes se transformó y distorsionó en el dominio innato del espíritu maldito. Los sobrevivientes testificaron que dentro de este dominio innato, ni los golpes precisos ni los golpes letales eran efectivos. Aunque no se asignaron hechizos al dominio, tenían el efecto de separar espacios según las estructuras existentes y atrapar a los individuos dentro del dominio. Como resultado, 16 no hechiceros, incluidos empleados y clientes, junto con un hechicero, quedaron atrapados dentro del dominio innato del espíritu maldito. Entre ellos, un no hechicero, un niño de 5 años llamado Zenin Zoro, se enfrentó al espíritu maldito de grado especial. Zoro miró fijamente al espíritu maldito que tenía frente a él. Su espíritu de lucha, todos los sentidos de su cuerpo, incluso su espada, todo en Zoro estaba concentrado en su oponente. Podía sentir los 5 ojos del espíritu maldito girando hacia él. Esa cosa se está centrando en mí. Fue un alivio para Zoro saber que Tsumiki y Megumi estaban cerca. Si el espíritu maldito los hubiera atacado primero, las cosas se habrían complicado mucho más. Zoro desenvainó su espada en la postura de Wado Ichimonji. La hoja oscura de su espada apuntó directamente al espíritu maldito. Sosteniendo un cuchillo de cocina en una mano y su espada en posición Wado Ichimonji en la otra, Zoro miró al espíritu maldito a través de la oscuridad. No puedo ver sus ojos en absoluto. Eso no fue un gran problema para él. Zoro poseía el haki de observación y en su vida anterior había vivido con un ojo ciego. Incluso entrenó su haki con los ojos cerrados a propósito. El problema es que hace esa cosa en esta oscuridad. Antes de que pudiera terminar su pensamiento, un enorme pilar pareció dispararse desde el suelo, con el objetivo de aplastar la mandíbula de Zoro. Zoro echó la cabeza hacia atrás para esquivarlo. El pilar siguió elevándose y golpeó el techo con un fuerte estruendo. Explosión. 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 Zoro blandió su espada negra endurecida por el armamento hacia los 4 pilares sucesivos que surgían del suelo. Silbido. 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 Después de atravesar 3 pilares y esquivar uno, Zoro recordó una explicación que le dio Toji. Tanto los espíritus malditos como los hechiceros poseen habilidades y hechizos únicos que utilizan como su fuerza principal. ¿Pilares? No, se supone que son espinas. Parecía que el hechizo de la criatura implicaba la creación de espinas. Era cuestionable si algo más grande y más grueso que el pilar de un edificio promedio podía llamarse espina. En cualquier caso, este hechizo le venía bien a la maldita oscuridad. Sin el haki de observación, ya me habrían atravesado esas enormes espinas o habría quedado aplastado bajo espinas tan gruesas como pilares. Con una rápida serie de estallidos, las espinas gigantes con forma de pilares desaparecieron y espinas más pequeñas comenzaron a cubrir el suelo. Zoro esquivó las espinas que brotaban del suelo y corrió rápidamente. Estas espinas, de aproximadamente 1 metro de tamaño, eran mucho más pequeñas que las anteriores, pero había docenas más y aparecieron mucho más rápido que las espinas gigantes anteriores. Era demasiado tarde. Incapaz de esquivar a tiempo o cubrir su cuerpo con haki de armamento, una espina atravesó profundamente el pie izquierdo de Zoro. Zoro liberó rápidamente su pie de la espina y esquivó otra que apuntaba a su torso. Saltó alto. Quejarse de dolor era una forma segura de morir en una batalla de vida o muerte.
Mientras una espina de tamaño mediano golpeaba, una espina más pequeña, del tamaño de un palillo, pasó zumbando a una velocidad increíble, rozando la mejilla izquierda de Zoro. Un dolor ardiente se extendió por el lugar donde la espina lo rozó. La sangre que fluía de su rostro se sentía tan caliente como agua hirviendo. Fue solo un rasguño, no una herida profunda, pero el dolor era tan severo como si su mejilla hubiera sido quemada por el fuego. Aunque las venas de su rostro izquierdo se hincharon y se volvieron escarlatas, Zoro, acostumbrado al dolor, ignoró la incomodidad y, espada en mano, cargó contra el espíritu maldito. Estilo de dos espadas, esta vez Zoro atacó al espíritu maldito con ambas espadas. Sin embargo, solo se escuchó un sonido silbante y sus espadas no alcanzaron nada. Al percibir movimiento detrás de él, Zoro se dio la vuelta. Su corte descendente fue fácilmente esquivado por el espíritu maldito. La risa parecía emanar de la oscuridad, como si el espíritu maldito se estuviera burlando de él. Una vez más, espinas del tamaño de pilares surgieron de las paredes y el techo, con el objetivo de perforar el cuerpo de Zoro. Saltando alto en el aire, Zoro vio que el suelo estaba densamente cubierto de espinas de tamaño mediano. ¿Están intentando impedirme aterrizar? Zoro partió una espina del tamaño de un pilar por la mitad, solo para que otra espina gigante parecida a un pilar se precipitara hacia él. Zoro cortó las gruesas espinas que descendían horizontalmente y se lanzó a través de ellas. Pero pronto, innumerables espinas de tamaño mediano comenzaron a brotar del suelo, lo que provocó que Zoro apretara los dientes. Necesitaba encontrar una salida. De lo contrario, la espina más pequeña, cargada de veneno, voló hacia Zoro. Rápidamente, blandió su hado Ichimonji y rompió la espina venenosa. El espíritu maldito, imperturbable, volvió a reír desde la oscuridad. Entre los infranqueables pilares, espinas de tamaño mediano llenaban densamente el espacio, apuntando a Zoro. Entre ellas, volaban las espinas venenosas más pequeñas. Los tres tipos a la vez y... Estilo 2 espada, ciclón. Cubriendo todo su cuerpo con haki de armamento, Zoro usó el viento de su espada para derribar las espinas venenosas y bloqueó las espinas más grandes con su espada. Los brazos de Zoro se hincharon con venas bajo la inmensa fuerza que lo presionaba. En ese momento, el espíritu maldito de grado especial se acercó por detrás de Zoro. El pie espinoso del espíritu maldito golpeó a Zoro en el abdomen mientras giraba, enviándolo a volar hacia la pared. Zoro, despertado por el dulce aroma que rozaba su nariz, levantó la vista de repente. La oscuridad y el espíritu maldito habían desaparecido y se encontró de pie en medio de un jardín repleto de glicinas. Bajo sus pies, los cardos rojos crecían espesos y fuertes, cubriendo la tierra. El suelo, apenas visible bajo los cardos duros, era rojo oscuro y pegajoso, como si estuviera empapado de sangre. La glicina era tan densa que ni siquiera la luz del sol podía penetrarla, lo que dejaba el cielo oscurecido. Los racimos de flores de color lavanda en forma de campana florecían profusamente y colgaban pesadamente. ¿De aquí venía la dulce fragancia? Zoro extendió la mano y tocó una flor de glicina. Entonces se dio cuenta. Ese cuerpo ya no era el de un niño. Era mucho más alto y su ojo izquierdo no se abría. Era claramente el cuerpo que tenía antes de morir. De repente, volvió la cabeza. A lo lejos, se podía ver una llanura mezclada con cosmos y girasoles. A diferencia de donde se encontraba Zoro, ese lugar estaba bañado por la cálida luz del sol y el suelo era blanco. Y había alguien inconfundible allí. Incluso sin su característica sonrisa amplia, el rostro inexpresivo no podía ocultar la identidad del chico que llevaba el característico sombrero de paja con cabello negro. No importaba su apariencia, no podía ser nadie más que el niño. La persona que Zoro había seguido con todo su corazón, por primera y última vez. Empezó a caminar lentamente. El niño también caminó hacia Zoro. Se detuvieron de repente en el límite de sus reinos. Bajo la glicina violeta en flor y los cardos rojos enredados a un lado, y el campo de cosmos y girasoles sobre la tierra blanca al otro. Después de observar por un momento el rostro del niño, Zoro esbozó una sonrisa. Pensé que vería el infierno, pero nunca esperé verte a ti. Zoro gritó el nombre del niño. Con una voz inusualmente carente de emoción, Luffy gritó el nombre de Zoro. Zoro suspiró, sabiendo muy bien por qué Luffy actuaba de esa manera, sin necesidad de que se lo dijeran. Zoro había muerto una vez, e incluso ahora, estaba cerca de morir. Esto era exactamente lo opuesto a lo que Luffy había esperado para Zoro. Al final, lo que Luffy quería para Zoro era la vida. Zoro miró la cara inusualmente determinada de Luffy y luego se rascó la cabeza.
Nunca deseó la muerte ni tuvo la intención de hacerlo, pero la muerte siempre perseguía a Zoro. Después de todo, era un espadachín. Hubo numerosos casos en los que apenas sobrevivió al borde de la vida o la muerte, ya fuera porque su oponente murió o porque él mismo murió. Una vez, realmente murió. Y en la vida, hubo momentos en que vivir como uno quiera y vivir en sí mismo estaban en conflicto. En el mundo de su vida anterior, e incluso en este mundo actual, era natural que Zoro arriesgara su vida para lograr lo que quería. Hay ambiciones que perseguir. Hay sueños que continuar. Hay una era hacia la cual avanzar. Sabiendo muy bien que defender estas cosas ciertamente conduciría a la muerte. Todos los que se aventuraron en el mar tenían una o dos de estas cosas. Por supuesto, Zoro también. Sobre todo, Luffy no tenía derecho a reprocharle esto a Zoro. Luffy no dijo nada ante las palabras de Zoro. Luego, abrió la boca para preguntar. Fue el final de tu sueño. Recuerdo la cara de Luffy, la sonrisa más brillante que he visto, el día en que todas las aventuras llegaron a su fin. Había excelentes bebidas, canciones y bailes animados, y habíamos conocido a mucha gente en el camino, pero la sonrisa en el rostro de Luffy fue lo que más llamó la atención de Zoro. La mirada de Luffy mostrando el final de su sueño. Zoro, mira. Este es el final de mi sueño. Genial, ¿no? Fue ridículo, risiblemente hilarante y deslumbrantemente brillante, realmente un final magnífico. En el momento en que el sueño de Luffy terminó, el mundo también cambió. Tenía que cambiar. El viejo y podrido mundo no tenía la fuerza para soportar su fin. La era de la gran piratería, que había madurado demasiado hasta el punto de estallar, llegó a su fin y comenzó una nueva era. Fue una era ridícula, brillante y risible. Tal como el sueño en el que Luffy abrió la cortina. Con todo lo que tenía. ¿Lo protegiste porque era la era que abrí? Zoro miró a Luffy con una mirada como si estuviera mirando a tonto más grande y luego suspiró. Zoro le dijo a Luffy en un tono altivo. No hago cosas que odio. Incluso si fuera la era que Luffy había inaugurado, si la hubiera odiado, la habría dejado desmoronarse. Luffy no le había ordenado a Zoro que protegiera esa era ni al mundo. Zoro decidió no hacer la vista gorda y ponerse de pie para protegerlo. Era una época espléndida, un mundo mejorado. A él le gustaba, así que lo protegió. Fue lo mismo cuando se enfrentó al espíritu maldito por Tsumiki y Megumi. Todo fue decidido y llevado a cabo por Zoro. No se dejó llevar por la situación, ni la aceptó de mala gana. No se arrepiente de nada. Ni entonces ni ahora. Y ciertamente no en el futuro. No podía morir vacilando en un lugar como ese. No podía dejar a su padre con el dolor de pensar que si hubiera estado allí, si hubiera sido más fuerte, podría haberlo protegido. Eso era lo mínimo que Zoro podía hacer como hijo por su padre. El rostro inexpresivo de Luffy se iluminó con una sonrisa que Zoro conocía muy bien, una que se parecía al sol. Ante esas palabras alegres pero firmes, Zoro no pudo evitar sonreír. Él debía irse. Ahora no era el momento para que se encontraran. Zoro, al ver la brillante sonrisa, desvió forzosamente su mirada que no quería apartarse. Es una despedida, igual que la anterior. Sacó su espada y la blandió. Un tremendo viento de espada hizo que los pétalos de glicina cayeran como una tormenta de nieve. La figura de Luffy también quedó oscurecida por la lluvia de pétalos morados. Grilletes, pasado, bien y mal, época, mundo. No me importa nada de eso. Zoro asintió ante la voz de Luffy que permanecía como un eco. Después de todo, es un desperdicio quedarse atrapado solo en el pasado. Zoro se levantó de la pared contra la que se había estrellado. Parecía que apenas había pasado tiempo. Quizás 2 segundos, 3 segundos. Tocó el área que había sido rozada por la espina venenosa anteriormente. ¿Este veneno, también tenía efectos alucinógenos? No estaba seguro de si lo que acababa de ver era resultado del shock repentino o una alucinación creada por el veneno. Tal vez, en la encrucijada de la vida y la muerte, las yemas de los dedos de los vivos y los muertos se tocaron brevemente. Bueno, de cualquier manera está bien. Gracias a eso, he recobrado el sentido común. Por primera vez, el espíritu maldito pareció emitir un sonido de confusión al ver a Zoro de pie. Zoro se rió, mientras la sangre le corría por la frente. Tú, no podrás usar tus técnicas malditas por un tiempo, ¿verdad? Según Toji, usar el poder con fuerza sin una penalización correspondiente siempre tiene un costo en técnicas malditas. Justo ahora, ese tipo usó 3 tipos de espinas al mismo tiempo para empujar a Zoro.
Originalmente, solo usaría un tipo a la vez, en el orden de la espina más grande, la masa de espinas de tamaño mediano y luego la espina venenosa más pequeña. Y luego, inmediatamente después, hacer que brotaran espinas de su cuerpo para atacar a Zoro fue un extra. Si usar todo eso a la vez resultó en un período de recuperación para usar técnicas malditas, entonces todo tiene sentido. Ya no hay obstáculos molestos que le impidan acabar con ese tipo. Por supuesto, Zoro todavía necesita reunir la fuerza para hacerlo. Un cuerpo joven es débil. El solo hecho de perder tanta sangre le hizo sentir mareos. Zoro miró el cuchillo de cocina que todavía estaba envainado en su cintura. ¿Debería dibujarlo? No, no es necesario. No es que la situación no ponga en peligro la vida. Una sola espada es suficiente para acabar con él. Terminar con todo de un solo golpe. Al pensarlo, Zoro sintió que un extraño poder envolvía su cuerpo y se estremeció. No sabía qué era, pero no era el momento de preocuparse por eso. Zoro mantuvo el cuchillo de cocina envainado en su cintura. Ahora, la única espada en la mano de Zoro era la Wado Ichimonji. Zoro giró lentamente la espada en un círculo completo, sosteniendo el mango del Wado Ichimonji, incluso mientras lo envainaba. Estilo de una espada, desenvainar. Un haki de armamento de color negro azabache se extendió por todo su cuerpo. Como agua a punto de desbordarse, se desbordó sin derramarse. El espíritu maldito movió el brazo y luego cargó contra Zoro. Zoro se quedó quieto con su espada, sintiendo la presencia de un brazo que se extendía para aplastarle el cuello. La espada fue desenvainada. Pasó un momento de silencio. El espíritu maldito tanteó su cuerpo y, pensando que no había sufrido ningún corte, se dio la vuelta alegremente. Por supuesto, fue un error. Zoro invadió lentamente la espada que estaba a medio desenvainar. Cuando la espada estuvo completamente envainada, el cuerpo del espíritu maldito se partió en dos. Se desplomó, gritando y chorreando sangre negra, y luego se desmoronó en un puñado de polvo. Allí quedó un único dedo marchito. La oscuridad se disipó y se reveló la apariencia original de los grandes almacenes. El dominio se rompió. La gente atrapada en la oscuridad murmuraba mientras la apariencia de los grandes almacenes volvía a aparecer. ¿Hubo un corte de energía? Todos, sigan mis instrucciones y evacúen con calma. Tsumiki, que estaba sentado con Megumi en sus brazos, corrió hacia Zoro. No es un espectáculo para niños. Sintiendo que toda la fuerza se le escapaba del cuerpo, Zoro se desplomó en el suelo exhausto. Sintió algo debajo de él mientras se sentaba y lo recogió. Esto era, bueno, era rojo, marchito y las uñas eran negras y puntiagudas, pero definitivamente era un dedo. No sabía por qué tenía el dedo allí. Sintiendo que debía quedárselo, aunque no estaba seguro de qué era, Zoro lo guardó casualmente dentro de su cinturón. Tsumiki, con lágrimas en los ojos, no pudo atreverse a tocar el cuerpo ensangrentado de Zoro. Zoro soltó una pequeña risa. Te dije que no miraras. Estoy bien. ¿Cómo puedes decir que estás bien? Su voz sonó fuerte. Fue un alivio ver que todavía tenía energía. En medio de todo, fue un gesto fraternal de Megumi abrazarla con fuerza, impidiéndole ver a Zoro. Zoro parpadeó. Aún necesitaba permanecer consciente. No estaba seguro de si Megumi y Tsumiki estaban a salvo o no. Todo su cuerpo le dolía. Zoro forzó a sus párpados, que seguían intentando cerrarse, a abrirse. Algo que se acercaba rápidamente fue captado por el haki de observación de Zoro. Justo cuando Zoro luchaba por levantarse, pensó que podría ser un enemigo. Con ese pensamiento como último, Zoro perdió el conocimiento. Justo antes de que la hechicera de grado 1 Mei Mei entrara en escena, se liberó el dominio innato. Se confirmó que la maldición había sido exorcizada. 14 no brujos que no experimentaron directamente la maldición no sufrieron heridas significativas y fueron enviados a casa después de una simple investigación. Zenin Zoro, 5 años, varón, un niño que no es brujo, sufrió heridas que pusieron en peligro su vida. Su padre, Zenin Toji, que estaba presente en el lugar, trasladó inmediatamente a Zenin Zoro a la escuela principal, donde el técnico en maldiciones inversas Yeiri Shoko le administró el tratamiento. Sin embargo, debido a la gravedad de sus heridas, Zenin Zoro no ha recuperado la conciencia ni siquiera 2 días después del incidente. No se encontraron restos en el lugar, pero se descubrieron en varios lugares rastros que se cree que provienen de la espada que poseía Zenin Zoro. Basándose en esto, Mei Mei, quien investigó la escena, afirmó que Zenin Zoro solo exorcizó una maldición de grado especial.
Sin embargo, teniendo en cuenta que Zenin Zoro es un niño de 5 años que no es hechicero, y la presencia de su padre, Zenin Toji, un exterminador de 1000 demonios y el hechicero Zenin Megumi en la escena, no está claro quién exorcizó realmente la maldición de grado especial. Dadas las circunstancias, la escuela principal planea interrogar a Zenin Zoro para obtener una comprensión precisa de la situación tan pronto como se recupere. Si Zenin Zoro exorcizó directamente la maldición de grado especial o ayudó a exorcizar la maldición de grado especial, se tomará una decisión sobre su admisión en la Escuela Técnica Superior de Cursillos Metropolitanos de Tokio. Toji corrió como un rayo y atrapó a Zoro mientras este se desplomaba en sus brazos. Al sostener el cuerpo empapado en sangre y veneno, el corazón de Toji se hundió de golpe. Sintió como si la sangre que corría por su cuerpo se convirtiera en agua helada, enfriándolo hasta los huesos al instante. La última imagen de Chie, cubierta de sangre, se superpuso con el estado actual de Zoro, provocando que todo el cuerpo de Toji temblara. Tienes que abrir los ojos, Zoro. Por favor, cuida de Zoro y Megumi. Yo, como padre, no tengo fuerzas para soportar esto una segunda vez. El grito de Tsumiki hizo que Toji volviera a la realidad. Tsumiki agarró el rostro de Toji con ambas manos y, con lágrimas corriendo por su rostro, gritó tan fuerte como lo había hecho desde que conoció a Toji. Necesitamos ir al hospital ahora. Esas palabras le devolvieron algo de sentido a Toji. Zoro era un desastre de heridas, había perdido mucha sangre y estaba invadido por el veneno de la maldición, pero, aún respiraba y su corazón aún latía. Toji desató el cinturón de Zoro y lo ató fuertemente alrededor de la herida más grande en su estómago para detener el sangrado. Durante el proceso, un dedo que se encontraba dentro del cinturón de Zoro se cayó. Al verlo, los ojos de Toji se abrieron de par en par antes de volverse fríos como el viento del norte en pleno invierno. Toji metió el dedo en el bolsillo del pantalón sin darse cuenta y tocó la mejilla de Zoro. El veneno rojo de la maldición que se extendía por sus venas era visible incluso desde fuera. Una simple herida podría haber sido una cosa, pero el veneno de la maldición estaba más allá de la ayuda de la medicina no mágica. Se necesitaban tratamientos tanto mágicos como médicos. Sacó su teléfono móvil del bolsillo. Toji marcó el número lo más rápido que pudo, intentando no romper el teclado con su fuerza. Llamó al número de Gojo Satoru, que había guardado sin creer que realmente necesitaría usarlo. Afortunadamente, Gojo contestó después de 2 timbres. En cuanto lo hizo, Toji soltó la voz. ¿Conoces a algún técnico en maldiciones inversas? Toji. Oye, ¿por qué me llamas de repente? Lo sepas o no, simplemente ve al grano. Gojo respondió inmediatamente a la desesperada demanda de Toji. Mi compañera de clase es una técnica en maldiciones inversas. Actualmente está en Tokio. Tenía que ir allí. Toji, con un brazo sujetando a Zoro y con el otro apretando a Tsumiki y Megumi a su lado, aseguró el teléfono móvil en su hombro. La comprensión de que Zoro no quería ir a la escuela de hechiceros le llegó tardíamente a la mente, pero Toji se mantuvo firme. Podía aceptar cualquier reacción negativa de Zoro más tarde, después de que Zoro tuviera la energía suficiente para enojarse de verdad y estuviera lo suficientemente sano como para blandir su espada. Aceptaría con gusto el resentimiento, la reprimenda, la decepción, el odio, lo que fuere. Pero ahora tenían que irse. A Tokio. ¿Vas a venir? Dijiste antes que no vendrías. Gojo recitó rápidamente la dirección, impulsado por la voz de Toji. La mente de Toji identificó de inmediato la ubicación en el mapa mental de Tokio que había memorizado. Se encontraba en una zona montañosa poco común dentro de Tokio. Ir en vehículo sería demasiado lento. Toji desapareció del lugar antes de que el sonido de sus pasos pudiera siquiera calmarse. No esperaba que fallara. Viva o muerta. Una mujer de pelo corto y una cicatriz cosida en la frente inclinó la cabeza pensativa. Si hubiera confirmado que lo subieron a la ambulancia, lo habría sabido con seguridad. Incluso si estuviera vivo, si lo transportaran a un hospital que no fuera de brujos, sería fácil intervenir. Ella estaba parada en el tejado de un edificio frente a los grandes almacenes, haciendo girar un mechón de su cabello mientras miraba hacia los grandes almacenes rodeados de policías y ambulancias. La mujer murmuró el nombre del niño que buscaba, sin embargo, por más que mejoró su visión con sus poderes, no pudo encontrar al chico de cabello verde entre la gente. O bien murió sin dejar cuerpo, o bien Zenin Toji lo llevó a algún lugar fuera de la vista para que recibiera tratamiento. Lo primero sería preferible, pero lamentablemente lo segundo parecía más probable. Si es esto último, debe haber ido a la Escuela Técnica Superior de Cursillos Metropolitanos de Tokio.
Con la barrera de Tengen y Gojo Satoru allí, junto con un técnico de maldición inversa muy raro entre los hechiceros. Al llegar a esa conclusión, renunció con decisión a seguirles la pista. No era el momento de intervenir allí. Todavía no. Su línea de vida es fuerte. La mujer lo afirmó claramente. Fue pura casualidad que se enteró de Zenin Zoro mientras vigilaba los movimientos de Gojo Satoru. Inicialmente, sintió curiosidad por saber qué aspecto atraía el interés de Gojo Satoru y, después de investigar un poco, decidió eliminarlo. Un no hechicero, ni siquiera un poderoso usuario de maldiciones, que atrae el interés de Gojo Satoru debido a su fuerza. A pesar de cierto interés, algo así no era necesario para sus planes. Solo sería un obstáculo. Aún así, eso fue bastante impresionante antes. Honestamente, ella se sorprendió un poco cuando Zoro miró directamente su ubicación antes. Mantuve intencionalmente el cuerpo de Itadori Kaori cerca de un no hechicero y lo mantuve alejado, pensando que no se daría cuenta si era un cuerpo fuerte. Sin embargo, se dio cuenta. Era, en efecto, un talento extraordinario. Había esparcido polvo de salvia con anticipación para ocultar su presencia, pero al juzgar que el riesgo era demasiado alto para acercarse más, se trasladó de inmediato a ese lugar, la azotea del edificio al lado de los grandes almacenes. Por lo tanto, no vio cómo Zoro luchó con la maldición. Lo único que sabía era que se había exorcizado una maldición de grado especial. No estaba claro si Zoro lo había hecho solo o con la ayuda de otros hechiceros o de Zenin Toji. Atraía a un usuario de maldición de grado 1 con el dedo de Sukuna introducido en secreto para crear una maldición de grado especial, con el objetivo de lograr una muerte definitiva. El resultado fue decepcionante. Ella esperaba al menos dejarlo lisiado. Bueno, aún así, comprender su fuerza no es una pérdida total. Pensar que alguien de su edad ya podía exorcizar una maldición de grado especial era inimaginable. En otros 10 años, podría convertirse en una fuerza formidable comparable al futuro Gojo Satoru. Entonces, ¿se pudre pero sigue siendo Zenin? Nacida de un no hechicero, una exterminadora de 1000 demonios sin energía ni técnicas malditas, pero capaz de enfrentarse a una maldición de grado especial. De hecho, era peculiar. No entendía por qué todos los nacidos en la familia Zenin, los más obsesionados con la técnica dentro del clan rojo, resultaban así. ¿O es porque es un Zenin que nació algo así? No le había prestado mucha atención, pensando que el clan estaba en decadencia, pero ahora pensó que debía poner a alguien allí. Se interesó en los rasgos genéticos de la familia Zenin. Con un cambio de cuerpo, ¿debería casarme con un miembro de la familia Zenin? Mientras meditaba sobre un pensamiento que horrorizaría a otros con tanta naturalidad, refrescó su mente. Bueno, lo de que Zenin Zoro se vuelva tan fuerte como Gojo Satoru es una historia para cuando crezca otros 10 años. Hay muchas formas de pisotear un brote inacabado. Si no se puede pisotear, esperar otros 100 años también está bien. Por supuesto, como esta espera no es solo de 1 año o 2, su deseo era ver el final dentro de 20 años. Fue un tanto inquietante para ella cuando aparecieron obstáculos justo cuando sentía que estaba a punto de lograr su objetivo. Si Zenin Zoro está vivo, Zenin Toji probablemente no tocará el vaso de crecimiento. Necesitaba pensar en cómo involucrar a Zenin Toji. Como entidad ajena a la causa y efecto de la hechicería, debía hacer que interfiriera en el evento de integración de los vasos de crecimiento que se llevaría a cabo el año próximo. La mujer se estiró concienzudamente y masajeó varias partes de su cuerpo. Ya es hora de deshacernos de Itadori Kaori. El recipiente había crecido bastante y no habría necesidad de acercarse a Zoro por un tiempo. No había ninguna razón para mantener este cuerpo por más tiempo. Tal vez debería mantener un perfil bajo por un tiempo. Después de todo, lanzar una maldición de grado especial en los grandes almacenes de Tokio fue un acto tan escandaloso que incluso los superiores más perezosos harían el esfuerzo de buscar al perpetrador. La energía maldita del exterminador de 1000 demonios debe estar bastante agitada a estas alturas. Lo mejor era mantener un perfil bajo durante un tiempo. Era demasiado arriesgado enfrentarse a Zenin Toji en ese organismo. Tal vez no fuera mala idea abandonar el país durante unos meses. 1000 años. Han pasado 1000 años. Había estado persiguiendo su sueño durante un milenio. Si dejaba pasar esta oportunidad, quién sabe cuándo volvería a tener otra igual. Sacó su teléfono móvil, que sonaba muy fuerte. En la pantalla aparecía el nombre Itadori Jin. El amante de su esposa debía estar preocupado por Itadori Kaori, quien dijo que iba de compras y no había regresado. La mujer miró el teléfono por un momento y luego, con una expresión desinteresada, lo aplastó con una técnica de maldición.
Ahora que Itadori Kaori había dejado de ser útil, no había razón para responder al llamado de Itadori Jin. No sé en qué estado mental estaba cuando corrí. No sé qué mentalidad me llevó a la escuela. Lo único que mantenía anclada la mente de Toji eran los latidos del corazón de los niños en sus brazos. Frente a la barrera de la escuela, aparecieron tres figuras como puntos negros. Gojo Satoru, un hechicero de maldiciones, y una estudiante hechicera desconocida. Probablemente, la técnica de reversión de maldiciones que Gojo Satoru había mencionado. En un abrir y cerrar de ojos, Toji se encontró frente al técnico de la maldición inversa. La estudiante, que había estado fumando, dejó caer su cigarrillo sorprendida. «Ah, mierda, me asustaste». Toji ignoró las reacciones de los niños y dejó al ensangrentado Zoro en el suelo. Megumi y Tsumiki también fueron tirados al suelo. Tal vez porque llegaron demasiado rápido, Tsumiki se cubrió la boca con la mano y comenzó a vomitar antes de correr hacia un rincón. Toji se sintió apenado, pero Zoro tenía más urgencia. El niño está herido. Necesitamos un técnico en revertir la maldición. ¿Qué demonios? ¿Qué le pasó? ¿Por qué está herido? Gojo Satoru miró a Zoro y comenzó a gritar en estado de shock. Fue atacado por una maldición. Probablemente, un grado especial. Graada especial. ¿Qué pasó? ¿Y la maldición de grado especial? Todos guardaron silencio ante las sombrías palabras de Yair y Shoko. Shoko había estado examinando cuidadosamente a Zoro incluso mientras los hombres hablaban. El veneno de una maldición se había filtrado en su mejilla izquierda, tenía varios agujeros en el cuerpo y había perdido mucha sangre. Honestamente, considerando el peso del niño y la cantidad de sangre que podía contener, fue un milagro que no muriera por pérdida excesiva de sangre en el camino a la escuela. Shoko utilizó una técnica de maldición inversa sobre la herida del estómago de Zoro. La herida, que había sido perforada y abierta, sanó como si nunca hubiera estado allí. A pesar de esto, Shoko se mordió el labio con fuerza. Este es el límite de lo que podemos hacer aquí. Todo el equipo antídoto está dentro de la barrera de la escuela. La situación era grave, pero no tan grave como para que no se pudiera hacer nada. El equipo médico que había en el colegio podía facilitar la recuperación, aunque llevaría tiempo. Sin embargo, el problema era que no se podía traer a personas que no estuvieran registradas en la barrera del colegio. Decidir quién entraba por la barrera de la escuela no dependía de Shoko. Fueron los superiores, en particular Tengen, quienes crearon la barrera. Por primera vez, Megumi se acercó al herido Zoro. La joven Megumi, sin comprender del todo la situación, agarró el brazo caído de Zoro. Cuando la sangre resbaladiza le manchó la mano, retrocedió en estado de shock ante la fría oleada de miedo. ¿Por qué es rojo? ¿Por qué no se mueve? ¿Por qué huele a metal? Tengo miedo. ¿Por qué no me abraza? Cuando tengo miedo, mi hermano siempre me abraza. ¿Por qué? ¿Por qué? Su cuerpo tembló. El miedo instintivo se apoderó de él y lo dejó sin lágrimas de la cabeza a los pies. Y Toji no era diferente en su miedo. No solo hay equipo de brujería, sino también material que no es de brujería y que funciona con electricidad. ¿Crees que tenemos un cable alargador lo suficientemente largo para llegar desde allí hasta aquí? ¿Cuál es el plan? ¿Deberíamos llevarlo a un hospital ahora? ¿Zoro aguantará hasta entonces? Si la barrera de la escuela fuera destruida por un desastre natural, entonces tal vez Zoro podría ser llevado adentro. Después de eso, agarrar al técnico de la maldición inversa por el cuello y exigirle que salve a Zoro podría funcionar. Aunque los técnicos de la maldición inversa eran raros, la fuerza de combate que percibía de ella era débil. Solo encárgate de Gojo y del hechicero de la maldición, luego podremos ocuparnos del resto de las fuerzas de la escuela. Fue cuando Toji, casi enloquecido, estaba a punto de buscar el desastre natural de la maldición de la armería. Gojo Satoru hizo una mueca. Volvió a mirar el torii de la entrada de la escuela, una puerta tradicional japonesa que se encuentra normalmente en la entrada o dentro de un santuario sintoísta, se bajó un poco las gafas de sol y miró al vacío. Aunque invisible a los ojos de alguien que no fuera hechicero, la barrera era claramente visible para él. Pudo ver claramente que la barrera se cubría con nuevas capas de energía maldita. Shoko miró a Gojo y Geto con expresión preocupada. Incluso si lo enviaban a un hospital que no fuera para brujos, tenían que hacer todo lo posible de antemano. Todos, diríjanse a la enfermería y recojan todos los dispositivos que vean. Los 3 de primer año voltearon la cabeza. Yaga Masamichi emergió de dentro de la barrera de la escuela. Geto, sorprendido, preguntó. Señor Yaga, ¿por qué está aquí? Yaga miró a Geto y luego de reojo a Toji.
Como hechicero con una experiencia considerable, Yaga conocía la existencia de un conocido asesino de hechiceros. No tenía idea de que un asesino tan infame en el inframundo pudiera ser un hombre tan joven y, además, de la estirpe de los Zenin. Sin embargo, él no había venido aquí para luchar contra este hombre. Del mismo modo, la otra parte tampoco había venido a luchar. Yaga miró a Zoro, que estaba inquieto y acurrucado en los brazos del hechicero asesino. A primera vista, parecía un niño que no era hechicero y que había tenido la mala suerte de ser víctima de un ataque de maldición. Si ese fuera el caso, Tengen no me habría llamado por este niño. Recordando la voz de Tengen en el teléfono, una voz que había escuchado por primera vez en su vida, Yaga habló. El maestro Tengen les ha concedido permiso para entrar en la escuela. Significa que han modificado la barrera para permitir el ingreso de estas personas. No hay razón para que se queden afuera. Toji parpadeó. Antes de poder comprender por completo lo que Yaga estaba diciendo, se puso de pie, sosteniendo a Zoro, Megumi y Tsumiki, quienes se habían dado cuenta y se habían acercado, bajo su brazo derecho. ¿Dónde está la enfermería? Siguiendo las instrucciones de Yair y Shoko, Toji inmediatamente la cargó en su espalda y, sosteniendo a los tres niños con fuerza, corrió hacia la barrera. Gojo y Geto también corrieron en la misma dirección que Toji. Junto con un silbido, el polvo que levantaron al correr se esparció y golpeó la cara de Yaga. Quedándose solo, sin siquiera tener oportunidad de hablar con su invitado, Yaga Masamichi se sacudió la arena de la cara. Con el corazón apesadumbrado, Yaga se dirigió a la enfermería. Parecía que la escuela estaba a punto de ponerse patas arriba. Yair y Shoko entró en la sala de tratamiento con Zoro, llevando una variedad de equipos médicos, talismanes y frascos de medicinas cuyos propósitos no estaban claros. Luego envió a Gojo y Geto fuera del edificio y cerró la puerta de golpe. Incluso a Toji, el padre de Zoro, lo expulsaron de la sala de tratamiento con firmeza, con el argumento de que su presencia sería un obstáculo. La decisión de su acción no dejó lugar a discusión para Toji, aunque a diferencia de Gojo y Geto, no lo expulsaron del edificio, sino que lo esperaron fuera de la sala de tratamiento. Tambaleándose ligeramente, Toji se sentó en una silla colocada frente a la enfermería, con Megumi y Tsumiki bajo sus brazos. Había pasado mucho tiempo desde que se sintió mareado. Con manos temblorosas, Toji sacó la Vibrecard de Zoro, que antes había tenido demasiado miedo de revisar. La Vibrecard de Zoro se había encogido hasta aproximadamente la mitad de su tamaño original, como si la hubiera quemado el fuego. Sin embargo, poco a poco estaba volviendo a su tamaño original, lo que indicaba que las heridas de Zoro se estaban curando. Solo entonces Toji dejó escapar un suspiro que había estado conteniendo. Venir aquí había sido la decisión correcta. Zoro se estaba recuperando. Megumi tiró de la manga de Toji, sacudiéndola. Antes, cuando Shoko se llevó a Zoro, Megumi había hecho un berrinche, llorando para que no se llevaran a su hermano, pero ahora parecía calmada un poco por Tsumiki, aunque sus ojos todavía estaban llenos de lágrimas. Ha entrado para que le traten. Sí. Después le dolerá menos. No me gusta que a mi hermano le hagan daño. Ante la voz llorosa de Megumi, Toji murmuró suavemente. Yo tampoco. Debería haberlo protegido. No quería que le hicieran daño. No quería que estuviera en un lugar que no le gustaba. Ser padre y no poder hacer nada por su hijo siempre le hace las cosas más difíciles. Ahora también él estaba sentado allí, sosteniendo un trozo de papel. Sintiéndose impotente, y una vez más, debido a su impotencia, a Toji le resultó difícil soportarse a sí mismo. Si tan solo pudiera crear barreras alrededor de nuestra residencia como esos bastardos de Zenin. Ojalá tuviera energía maldita, o mejor aún, si fuera un simple hechicero común y corriente sin vínculos con este mundo desordenado. Nada de esto habría sucedido. Toji giró la cabeza. Al final del pasillo vio al hechicero de rostro sombrío que había visto antes. No lo recordaba bien. No era extraño. Toji no era bueno recordando los nombres de los hombres. O mejor dicho, no se molestaba en hacerlo. No tengo intención de pelear. Yaga Masamichi le habló con calma a Toji. Toji, dispuesto a entrar en acción en cualquier momento, sonrió tenso. Entonces, deshazte de ellos primero. Señalando hacia la esquina del techo, Toji indicó donde Yaga había escondido en secreto numerosos cadáveres malditos listos para el combate. Yaga, después de pensar qué decir, habló honestamente. Sabiendo quién eres, era necesario un nivel mínimo de defensa. Después de todo, soy un maestro aquí. Pero, repito, no tenía intención de luchar.
Este tipo sabía que Toji era un asesino de hechiceros, lo que significaba que tenía una experiencia considerable y conocía bien el estado del mundo de la hechicería. Dispuesto a invocar la maldición de la armería en cualquier momento, Toji permaneció tenso como una cuerda tensa. Tsumiki agarró con fuerza el cuello de Toji. Toji cambió ligeramente su posición para proteger por completo a Megumi y Tsumiki de la vista de Yaga. Aunque no percibió hostilidad por parte de la otra parte, pareció hacer que los niños se sintieran más seguros. Tampoco planeó dar el primer paso. En el pasado, habría eliminado todo lo que lo molestara, ya fueran cadáveres malditos o humanos, pero ahora no era el momento. Zoro estaba recibiendo tratamiento de un técnico en maldiciones inversas afiliado a la escuela, y con Megumi y Tsumiki detrás de él, no había nada que ganar al enfrentarse a alguien de la escuela. No hay necesidad de eso. Este asunto fue solicitado directamente por el maestro Tengen a la escuela. ¿Por qué y cómo sabe esa persona sobre Zoro? Al darse cuenta de la confusión de Toji, Yaga negó con la cabeza. Tampoco conozco los detalles. Lo que le habían dicho a Yaga por teléfono era que modificara la barrera para permitir que la gente que esperaba fuera entrara a la escuela y que se les brindara atención médica si había alguien herido entre los invitados. Y. El maestro Tengen ha expresado su deseo de conocer a su hijo mayor el próximo verano. Toji no podía entender por qué Tengen querría ver a Zoro, especialmente si era para el próximo verano. Por su expresión, parecía que Yaga tampoco sabía el motivo. Y el maestro Tengen dijo que Zoro-kun podría ser protegido en la Escuela Técnica de Maldiciones Metropolitana de Tokio. La cicatriz de Toji se movió en la esquina de su boca, lo que llevó a Yaga a agregar rápidamente. Es una protección, no una inscripción. A diferencia de otros estudiantes, Zoro-kun no será enviado a misiones. Y si la familia lo desea, también puedes venir a la escuela. Es una oferta, no una coerción. Es posible que ese sea el caso ahora. Si aceptan la protección de la escuela ahora, Zoro seguramente estaría inscrito en la escuela cuando cumpliera 15 años. Viviría como un hechicero en lugar de un no hechicero. Al menos estaría a salvo. Se dice que las técnicas de barrera de Tengen son las mejores de Japón, por lo que no ocurriría un incidente tan terrible como encontrarse con una maldición de grado especial mientras compraba en una tienda departamental. La pregunta es cómo Tengen sabe sobre Zoro y si Tengen quiere que Zoro se convierta en un hechicero. Independientemente de estas preguntas, Toji tenía su respuesta preparada. Eso lo tiene que decidir él. A quién conoce y qué hace en el futuro depende exclusivamente de Zoro. No es algo que Toji pueda prometer en nombre de Zoro. La prioridad es la recuperación del niño. Lo entiendo. Pero por favor, considérelo como algo positivo. Ya te lo dije. No me corresponde a mí decidirlo. Yaga, al percibir el rechazo en su tono, dio un paso atrás. Después de todo, Tengen solo le había pedido que transmitiera el mensaje, no que lo hiciera cumplir si se negaba. Hay una cosa más que me gustaría preguntar. El exorcismo de la maldición de grado especial en los grandes almacenes de Tokio hoy, ¿lo hizo tu hijo? Toji miró a Yaga con una expresión inexpresiva. Yaga sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, entendiendo intuitivamente que era mejor mantener lo más oculto posible el hecho de que Mei Mei había informado de esto a la preparatoria Jujutsu. Si este hombre supiera sobre Mei Mei, su seguridad no podría estar garantizada. El incidente fue reportado a la sede central. El supervisor adjunto que se presentó en el lugar de los hechos estaba relacionado con la familia Zenin. Aunque era Mei Mei quien informaba a la escuela, era el supervisor asistente Sato Onoka quien informaba a la sede. Nadie sabía que Sato Onoka era el hijo ilegítimo de un hechicero de la familia Zenin. Si lo hubieran sabido antes, la familia Gojo no se habría quedado callada, ya que la Escuela Técnica de Maldiciones Metropolitanas de Tokio es donde asiste Gojo Satoru. Se habrían puesto furiosos, pensando que la familia Zenin había puesto un espía en Satoru. Y nunca pensé que realizarían una investigación in situ y enviarían un informe preliminar a la sede de inmediato. Exorcismo de la maldición de grado especial en los grandes almacenes de Tokio. Exorcizado por Zenin Zoro. Varón. 5 años. Aunque solo fueron unas pocas palabras, fueron suficientes para causar un alboroto en la sede de Jujutsu. Un simple niño de 5 años exorcizó una maldición de grado especial. ¿Y un Zenin además? ¿Tan inmenso talento? ¿De quién es hijo? ¿Es de la familia principal o de la rama de Zenin? ¿Cómo puede un niño de 5 años matar a un grado especial? ¿Se utilizó algún truco? ¿No es humano sino una maldición? Yaga sintió que ya podía oír lo que iban a decir.
estar bajo el nombre de Zenin podría evitar que cruzaran ciertos límites, dada la influencia de la familia. A estas alturas, la familia Zenin debe estar buscando exhaustivamente niños varones que lleven el apellido Zenin. Si es de la familia principal, el clan ya lo sabría, por lo que probablemente estén buscando en las familias secundarias. Yaga no sabía por qué Toji llevaba el apellido Zenin, por qué dejó Zenin para trabajar como asesino de hechiceros o si pertenecía a la familia principal o secundaria. Simplemente supuso que, dado que Zoro era un Zenin, su padre Toji también debía serlo. El padre y el hijo no se parecen mucho en una relación padre-hijo. En ese momento, Yaga detuvo su hilo de pensamientos. Era mejor no ahondar más. Los asuntos familiares de los hechiceros solían ser complicados y delicados. Provocar a alguien por error podía conducir a un mal final, especialmente con las tres grandes familias.